La principal finalidad del esfuerzo psiquiátrico, tanto en el presente como en el pasado, es poner a la persona mentalmente enferma en contacto con la realidad. Si la ruptura con la realidad es grave, es decir, si el paciente no está orientado en la realidad del tiempo, del espacio o de la identidad personal, su condición se describe como psicótica. Se dice que sufre delirios que distorsionan su percepción de la realidad. Cuando la distorsión emocional no es tan grave, se llama neurosis. El individuo neurótico no está desorientado, su percepción de la realidad no está distorsionada, pero su concepción de la realidad es defectuosa. Opera con ilusiones y su funcionamiento no está enraizado en la realidad. Porque sufre de ilusiones, el neurótico se considera mentalmente enfermo. En realidad, sin embargo, no es siempre fácil de definir. Resulta difícil determinar qué creencias son ilusorias y cuáles son reales. La creencia en espíritus, que en un tiempo fue aceptada por la mayoría de la gente, sería considerada hoy como ilusoria, y la visión de un espíritu sería contemplada como una alucinación. Pero con la creciente aceptación de los fenómenos extrasensoriales, esa convicción de que la realidad excluye semejantes experiencias comienza a tambalearse. Una visión demasiado estrecha de la realidad también puede resultar ilusoria. No es raro encontrar que la persona que presume de ser realista sea también en el fondo ilusoria. Hay una realidad innegable en la vida de toda persona, y es su existencia física y corporal. Su ser, su individualidad, su personalidad, están determinadas por su cuerpo. Cuando su cuerpo muere, su existencia en el mundo como persona cesa. Nadie existe separado de su cuerpo. No existe ninguna forma de existencia mental independiente de la existencia física de una persona. Pensar de otra forma es una ilusión, pero esta afirmación no niega que en la existencia física de una persona haya tanto un aspecto espiritual como otro material. Desde este punto de vista, el concepto de enfermedad mental es una ilusión. No existe perturbación mental que a la vez no lo sea física. La persona deprimida lo está tanto física como mentalmente. Ambas cosas son en realidad una sola, pero cada una responde a un aspecto diferente de la personalidad. Lo cual también es cierto respecto a cada una de las otras formas de las llamadas enfermedades mentales. La creencia de que todo está en la cabeza es la gran ilusión de nuestro tiempo, ignorando la realidad de que la vida en todas sus manifestaciones es un fenómeno físico. El término apropiado para describir los desórdenes de la personalidad es enfermedad emocional. La palabra emoción connota movimiento y por lo tanto tiene una implicación física y mental. El movimiento se da en el nivel físico, pero la percepción ocurre en la esfera mental. Una perturbación emocional implica ambos niveles de la personalidad. Y como es el espíritu el que mueve a la persona, el espíritu está también involucrado en todo conflicto emocional. El individuo deprimido sufre una depresión de su espíritu. Si deseamos evitar la ilusión de que todo está en la cabeza, tenemos que reconocer que la verdadera espiritualidad tiene una base física o biológica. De modo similar, tenemos que distinguir entre fe y creencia. Creer es el resultado de una actividad mental, pero la fe está arraigada en los profundos procesos biológicos del cuerpo. No comprenderemos la verdadera naturaleza de la fe a menos que estudiemos estos procesos en los hombres y mujeres que tienen fe y en aquellos que no la tienen. La persona deprimida es una persona que ha perdido su fe. ¿Cómo y por qué la perdió? Será el tema principal de este audiolibro. A través de este análisis llegaremos a una comprensión
de las bases biológicas del sentido de la realidad y del sentimiento de fe. Es imposible exagerar la importancia de esta cuestión, porque la pérdida de fe es el problema clave del hombre moderno. ¿Por qué nos deprimimos? Depresión e irrealidad. La depresión ha llegado a ser tan común que incluso un psiquiatra la describe como una reacción perfectamente normal, con tal que por supuesto no interfieran las tareas diarias. Pero aunque se considere normal en el sentido estadístico, de que el comportamiento y el sentir de la mayoría de la gente son así, no cabe decir que sea un estado saludable. De acuerdo con esta definición de normalidad, una tendencia esquizoide, con sus correspondientes sentimientos de alienación y desapego, también sería normal cuando afectara a la mayoría de la gente, con tal que no fuese tan grave que obligara a la gente a hospitalizarse. Lo mismo se podría decir de la miopía y los dolores de espalda, cuya incidencia hoy es tan alta que estadísticamente podría considerarse como la condición normal del hombre moderno. Teniendo en cuenta que no todo el mundo se deprime, ni es esquizoide, ni tiene miopía o dolores de espalda, ¿vamos a considerar a estos individuos como anormales? ¿O son ellos las personas realmente normales, dado el gran número que en mayor o menor medida sufren patologías psicológicas y físicas? En realidad no podemos esperar que un ser humano esté siempre alegre, ni siquiera los niños, más cercanos a esta emoción por naturaleza, están continuamente alegres. Pero el hecho de que solo ocasionalmente alcancemos altas cotas de alegría no explica la depresión. La condición mínima de un funcionamiento normalmente sano es el sentirse bien. Una persona sana se siente bien la mayor parte del tiempo en las cosas que hace, sus relaciones, su trabajo, su descanso y sus movimientos. Su placer alcanza en ocasiones gran alegría e incluso puede llegar al éxtasis, y de cuando en cuando experimentará también dolor, tristeza, pesar y decepción. Sin embargo, no llegará a deprimirse. Para entender esta diferencia, vamos a comparar una persona con un violín. Cuando las cuerdas están bien afinadas, vibran y emiten sonidos. Uno entonces puede tocar una canción alegre o triste, un canto fúnebre o una oda de gozo. Pero si las cuerdas no están bien afinadas, el resultado será una cacofonía. Si están flojas y sin tono, no darán ningún sonido. El instrumento está muerto, incapaz de responder. Esa es la condición de la persona deprimida, que es incapaz de responder. La incapacidad para responder es lo que distingue la situación del deprimido de cualquier otra condición emocional. La persona descorazonada recupera la fe y la esperanza al cambiar la situación. Una persona hundida se levantará de nuevo cuando la causa que lo ha producido desaparezca. Una persona triste se alegrará ante la expectativa de placer, pero nada es capaz de evocar una respuesta en la persona deprimida. La perspectiva de placer o de pasarlo bien solo servirá a menudo para ahondar su depresión. En casos de depresión grave, la pérdida de respuesta frente al mundo es claramente evidente. Una persona gravemente deprimida puede sentarse en una silla y estar con la mirada perdida durante horas y horas. Puede pasarse en la cama gran parte del día, incapaz de encontrar energía para integrarse a la corriente de la vida. Pero la mayoría de los casos no son tan graves. La mayoría de las personas tiran para adelante, pero a menudo con adusta determinación y con la rigidez característica de una máquina. La severidad, rigidez y oscuridad de su vida interior se manifiestan claramente en sus cuerpos y se refleja directamente en sus vidas. La persona deprimida vive en función del pasado, con la correspondiente negación del presente.
Claro está que la persona deprimida no se da cuenta de que vive en el pasado, porque también está viviendo en el futuro, un futuro tan irreal en relación al presente como lo era el pasado mismo. Cuando una persona ha experimentado una pérdida o trauma en su infancia que ha socavado sus sentimientos de seguridad y autoaceptación, proyectará en su imagen del futuro la exigencia de que invierta su experiencia pasada. El individuo que de niño experimentó una sensación de rechazo se representará un futuro lleno de aceptación y aprobación prometedoras. Si de niño luchó contra una sensación de desamparo e impotencia, su mente compensará este impulso a su ego con una imagen del futuro en la que se sienta poderoso y dominante. La mente, en sus fantasías y elucubraciones, intenta invertir una realidad desfavorable e inaceptable a base de crear imágenes que ensalcen al individuo e hinchen su ego. Si una parte importante de la energía de la persona se centra en estas imágenes y sueños, perderá de vista que su origen está en esa experiencia infantil y sacrificará el presente en aras de su cumplimiento. Estas imágenes son metas irreales y su realización es un objetivo inalcanzable. Cada uno de los pacientes deprimidos se han comprometido con un futuro irreal. La irrealidad de la persona deprimida se manifiesta claramente en el grado en que ha perdido contacto con su cuerpo. Hay una carencia de autopercepción. No se ve a sí mismo tal como es, ya que su mente está centrada en una imagen irreal. No se da cuenta de las limitaciones impuestas por sus rigideces musculares, pero estas limitaciones son las responsables de que no pueda realizarse como persona en el presente. No siente las perturbaciones en su funcionamiento corporal, ni su menor motilidad y respiración inhibida, ya que se identifica con su ego, su voluntad y su imaginación. La vida de su cuerpo, que es la vida en el presente, se descarta como irrelevante porque sus ojos están fijos en una meta futura que considera la única importante. La búsqueda de la ilusión. Hoy día hay tanta gente que persigue metas irreales, sin relación directa con sus necesidades básicas como seres humanos, que la depresión es algo casi normal. Todo el mundo necesita amar y necesita sentir que su amor es aceptado y en cierta medida correspondido. El amor y la estima nos relacionan con el mundo y nos dan la sensación de pertenecer a la vida. Ser amados es importante en la medida en que facilita la expresión activa de nuestro propio amor. La gente no se deprime cuando ama. A través del amor uno se expresa y afirma su ser e identidad. La autoexpresión, la expresión del self, es otra necesidad básica de todos los seres humanos y de todas las criaturas. La necesidad de autoexpresión subyace en toda actividad creativa y es fuente de nuestro mayor placer. Lo importante aquí es reconocer que en un individuo deprimido la autoexpresión está muy limitada, por no decir bloqueada. En mucha gente se limita a una pequeña área de sus vidas, generalmente a su trabajo o negocio, e incluso en esta área reducida la autoexpresión se restringe cuando la persona trabaja compulsiva o mecánicamente. El self se experimenta a través de la autoexpresión y se desvanece cuando las vías de autoexpresión están cerradas. El self es fundamentalmente un fenómeno corporal. En consecuencia, la autoexpresión, la expresión del self, de sí mismo, significa la expresión de sentimientos. El sentimiento más profundo es el amor, aunque todos los sentimientos son partes del sí mismo, del self, y pueden ser apropiadamente expresados por la persona sana. De hecho, la amplitud de sentimientos que una persona puede expresar determina la amplitud de su personalidad.
Es bien sabido que la persona deprimida está encerrada en sí misma y que al activar cualquier sentimiento, tal como tristeza o rabia, que se pueden expresar con gritos o golpes, tiene un efecto inmediato y positivo sobre su estado depresivo. Las vías a través de las cuales se expresan los sentimientos son la voz, el movimiento corporal y los ojos. Cuando los ojos están apagados, la voz es monótona y la motilidad está reducida. Estas vías se cierran y la persona se halla en un estado depresivo. Otra necesidad básica para todos los individuos es la libertad. Sin ella es imposible la autoexpresión. Pero no nos referimos a la libertad política. Uno desea ser libre en todas las situaciones de la vida, en casa, en la escuela, como empleado, en sus relaciones. No es libertad absoluta lo que se busca, sino libertad para expresarse uno mismo, para tener voz en la regulación de los propios asuntos. Toda sociedad humana impone ciertas restricciones a la libertad individual en aras de la cohesión social, y estas restricciones pueden ser aceptadas siempre y cuando no restrinjan excesivamente el derecho de autoexpresión. Hay, sin embargo, prisiones interiores, además de las exteriores. Estas barreras interiores a la autoexpresión son a menudo más poderosas que las leyes o las restricciones forzosas a la hora de limitar la capacidad de expresión de una persona. Y como a menudo son inconscientes o están racionalizadas, la persona se halla mucho más encerrada en ellas que si se tratara de fuerzas externas. La persona deprimida está presa por las barreras inconscientes del se debería y no se debería, que la aíslan, la limitan y pueden incluso aplastar su espíritu. Mientras vive en esta prisión, la persona devana fantasías de libertad, trama planes para su fuga y sueña un mundo en que la vida será diferente. Estos sueños, como todas las fantasías, le sirven para mantener su espíritu, pero también le impiden confrontar de una manera realista las fuerzas internas que le atan. Antes o después se derrumba la ilusión, el sueño se desvanece, el plan falla y se encuentra cara a cara con la realidad. Cuando esto sucede, el individuo se deprime y se siente desesperado. Cuando perseguimos ilusiones, nos proponemos metas poco realistas, creyendo que si las lográramos, automáticamente nos liberarían, restablecerían nuestra capacidad de autoexpresión y nos harían capaces de amar. Lo que es irreal no es la meta, sino la recompensa que se supone sigue este logro. Entre las metas que muchos de nosotros seguimos tan implacablemente están las riquezas, el éxito y la fama. En nuestra civilización hay toda una mística en torno al enriquecerse. Dividimos a la gente entre los que tienen y los que no tienen. Creemos que los ricos son los privilegiados que poseen los medios para satisfacer sus deseos y en consecuencia para realizarse. Desgraciadamente esto no funciona para todo el mundo. Tanto se deprime el rico como el pobre. El dinero no da las satisfacciones internas que son las que hacen que la vida merezca la pena vivirse. En muchos casos la tendencia a ganar dinero desvía la energía de actividades más creativas y autoexpresivas, con lo cual el espíritu se empobrece. El éxito y la fama pertenecen a otro orden de cosas. La tendencia hacia el éxito y la fama se basa en la ilusión de que no solo incrementarán nuestra autoestima, sino que además lograremos esa aceptación y aprobación de los demás que parece que necesitamos. Es cierto que el éxito y la fama aumentan nuestra autoestima e incrementan nuestro prestigio en la comunidad, pero estos logros aparentes contribuyen bien poco a la persona interior. Muchos triunfadores se han suicidado en la cumbre del éxito.
Nadie ha encontrado verdadero amor a través de la fama, y muy pocos han superado la sensación interna de soledad gracias a ella. Por muy fuerte que sea el aplauso o estruendosa la aclamación de las multitudes, no llegan al corazón. A pesar de que estas son las metas que glorifica la sociedad de masas, la verdadera vida se vive en un nivel mucho más personal. Por lo tanto, se puede definir como meta irreal aquella que conlleva expectativas poco realistas. El verdadero objetivo que hay tras la lucha por el dinero, el éxito, la fama es la autoaceptación, la autoestima y la autoexpresión. El ser pobre, un fracasado o un desconocido es para mucha gente ser un don nadie y por tanto no ser merecedor de amor y ser incapaz de amar. Pero quien crea que la riqueza, el éxito o la fama pueden convertir a un don nadie en alguien es víctima de una ilusión. La persona que triunfa puede parecer que es alguien, porque está rodeado de signos externos de importancia, ropas, coches, casa, celebridad. Puede que dé la imagen de ser alguien, pero las imágenes son un fenómeno superficial, que a menudo tiene muy poco que ver con la vida interior. De hecho, cuando una persona tiene que proyectar la imagen de ser alguien, indica que en su interior se siente un don nadie. Este sentimiento es el resultado de la disociación entre el yo y el cuerpo. La persona se identifica con su yo y niega la importancia de su cuerpo. Es más, no tiene cuerpo. La pérdida de sensación del cuerpo, que equivale a sentirse un don nadie, obliga a sustituir la realidad del cuerpo por imágenes basadas en la posición social, política o económica. Si queremos encontrar a la verdadera persona tras la fachada de su conducta social, tenemos que mirar a su cuerpo, sentir sus sentimientos y entender sus relaciones. Sus ojos nos dirán si puede amar, su cara nos dirá si es autoexpresivo y sus movimientos nos revelarán el grado de libertad interior. Cuando estamos en contacto con un cuerpo vivo y vibrante, sentimos inmediatamente que estamos en presencia de alguien, sin tener en cuenta su posición social. A pesar de lo que se nos ha enseñado, la vida se vive realmente en este nivel personal, donde un cuerpo se relaciona con otro o con su entorno natural. Todo lo demás es pura tramoya. Y si confundimos el teatro con el drama de la vida, estamos en realidad bajo el dominio de una ilusión. Una meta ilusoria exige una manera de ser, aprobada, porque detrás de esa meta está la necesidad de aceptación. La meta se fija inicialmente durante la infancia, con el deseo de aceptación de los padres, transferido más tarde a los demás. Veamos un ejemplo de este problema con la historia clínica de una mujer joven que consultó porque tenía una grave depresión originada a raíz de la ruptura de su matrimonio. Había descubierto que su marido mantenía relaciones con otra mujer y eso le produjo una gran conmoción. Era una mujer moderna y sofisticada y consciente de que estas cosas sucedían con frecuencia. Además, la relación entre marido y mujer era conflictiva. El marido no ganaba suficiente dinero y la paciente tenía que ingeniárselas para mantener una casa confortable para él y para el niño. El matrimonio tenía problemas sexuales. La paciente, Selma, nunca había alcanzado el clímax durante el acto sexual. ¿Estaba Selma deprimida porque había perdido el amor de su marido? Es difícil valorar cuánto amor hay entre dos personas, pero a medida que uno va trabajando, se da cuenta de que ella no sufría excesivamente por esa pérdida. Estaba sola, pero la soledad no es el equivalente de la depresión. Y además tenía que ocuparse de su hijo y de su casa. Lo que la había hundido era el no haber previsto que podía ser engañada y el ser tan vulnerable a la decepción. Sufría de una verdadera pérdida de autoestima. Hasta entonces se había considerado superior a su marido en muchos aspectos,
Se creía más inteligente, más sensible y más realista. Sentía que él la necesitaba y que ella podía ayudarle, fomentando su ambición, a alcanzar el éxito. Se veía como una fuerza inspiradora, como director y manager de sus asuntos. No es difícil adivinar por qué Selma se quedó tan hundida, funcionando como funcionaba y teniendo la imagen de sí misma que tenía. No podía concebir que a su marido le trajera otra mujer, ya que se veía como la mujer que cualquier hombre podría desear, la esposa perfecta. Esta inflada autoimagen se deshinchó repentinamente por la decepción. Su ego se desplomó y Selma cayó en la depresión. La meta irreal que Selma perseguía era una relación en la que se sintiera completamente segura, porque la otra persona ni siquiera pudiera soñar en vivir sin ella. La necesidad de una seguridad tan absoluta denota la presencia de una inseguridad personal interna que se puso de relieve durante el tratamiento. Sus padres se habían divorciado cuando ella era joven y la pérdida de la relación con su padre la había herido profundamente. En su juventud hubo otras carencias emocionales que conformaron su personalidad, creándole una necesidad excesiva de seguridad. Pero Selma no se daba cuenta de ello e incluso lo había transferido a su marido. Era él quien necesitaba seguridad. Ella le sostendría y le daría su apoyo con una dedicación incondicional a sus intereses. Las metas irreales a las que Selma había consagrado sus energías eran las de ser una perfecta esposa y madre, y obtener así el amor constante e incondicional que de niña se le había negado. Una meta era interna, la otra externa, pero ambas imposibles de conseguir. El luchar por conseguir la perfección y acaba siendo autodestructivo, solo sirve para ver la imperfección de la otra persona. En la actitud de Selma hacia su marido se puede detectar una nota de desprecio y cabe sospechar una hostilidad subyacente hacia él, sentimientos amargos y negativos que tenía contra él. La búsqueda de un amor inquebrantable también es autodestructivo. Lo que Selma buscaba era algo más que el compromiso de un marido a compartir su vida con una mujer. Quería que la admirara y necesitara de tal modo que estuviese encadenado a ella. Pero nadie quiere estar encadenado porque supone una limitación de la libertad individual. El marido de Selma solo podía reaccionar a esta exigencia encubierta con un resentimiento latente y una rebelión, que finalmente le impulsaron hacia otra mujer. La cantidad de energía y esfuerzo que Selma había invertido para intentar satisfacer sus metas irreales era enorme. Comenzó antes de su adolescencia y únicamente terminó con su derrumbamiento. Para pedir que se detenga el insensato gasto de energía y dar tiempo para recuperarse. Aunque una depresión es patológica, también es un fenómeno recuperativo. El derrumbamiento es como la vuelta a un estado infantil, y con el tiempo la mayoría de la gente se recupera espontáneamente. La recuperación, por desgracia, no es permanente. Tan pronto como recobra la energía la persona antes deprimida, reanuda su esfuerzo por satisfacer su sueño. Este rebote desde la depresión es a veces tan brusco e incontrolable que la persona sube tanto hacia arriba como abajo había estado antes. Estos bruscos cambios de ánimo que oscilan entre la depresión y la euforia, e incluso la manía, presagian la inevitabilidad de una nueva reacción depresiva. La euforia se debe a la exagerada presunción de que esta vez todo será distinto, de la misma forma que un alcohólico jura que no beberá ni una gota más, cosa que nunca ocurre. Mientras persista una meta ilusoria en el inconsciente y dirija la conducta, la depresión será inevitable.
Si la depresión es tan común hoy día, es por la irrealidad en que transcurre buena parte de nuestras vidas, por la energía que se dedica a la persecución de metas irreales. Somos como especuladores en bolsa, planeando beneficios de acciones cuyos dividendos nunca llegaremos a disfrutar. Esta inversión en valores que están fuera de nosotros como seres humanos infla artificialmente su valor real. Una casa mayor, un coche más nuevo, más electrodomésticos, etc., tienen cierta medida de valor positivo, ya que contribuyen de alguna manera al placer de la vida. Pero si consideramos estas cosas como una medida de nuestro valor personal, si esperamos que poseerlas llenará el vacío de nuestras vidas, estamos montando el escenario para una inevitable deflación que de seguro nos deprimirá, igual que se deprime el especulador cuando la fiebre especuladora remite y el mercado quiebra. Estamos expuestos a deprimirnos cuando buscamos fuentes externas a nosotros mismos para realizarnos. Si pensamos que el tener todos los adelantos materiales que posee el vecino nos va a hacer más personas, a reconciliarnos más con nosotros mismos y a ser más autoexpresivos, nos veremos lamentablemente desilusionados. Y cuando llega la desilusión nos deprimiremos, puesto que esta actitud es hoy día la de muchas personas. Suponemos que veremos aumentar la incidencia de la depresión y del suicidio. La persona autodirigida. Desde el punto de vista de la tendencia a la depresión, la gente puede dividirse en dos categorías: las autodirigidas y las heterodirigidas, las que se dirigen desde el interior y las que se dejan dirigir desde fuera. Estas no son categorías absolutas, sino meros términos adecuados para describir actitudes y conductas. Mucha gente se halla situada entre medias, pero la mayoría tiende hacia uno u otro de estos polos. El hombre o la mujer dirigido desde fuera es más vulnerable a la depresión que el autodirigido. La persona autodirigida tiene un fuerte y profundo sentido del yo. A diferencia de la persona heterodirigida, no se deja influir fácilmente en sus actitudes y conducta por la volubilidad del entorno. Su personalidad tiene orden y estabilidad interna y descansa en la firme base de la autoconciencia y autoaceptación. Se sostiene sobre sus propios pies y sabe dónde está. La persona heterodirigida carece de estas cualidades, muestra una fuerte tendencia a la dependencia y necesita otros en los que apoyarse emocionalmente. Al perder este soporte se deprime. Tiene lo que se llama una estructura de carácter oral, lo que significa que sus necesidades infantiles de apoyo, aceptación y experiencia de contacto físico y calor no fueron satisfechas. Al sentirse insatisfecho no tiene razones para tener fe ni en sí mismo ni en la vida. Una diferencia entre las personas autodirigidas y las heterodirigidas es el objeto donde ponen su fe. La persona autodirigida pone su fe en sí misma. La heterodirigida la pone, si es que la tiene, en los demás, arriesgándose así a una decepción constante. Siempre buscará algo fuera de sí misma en lo que creer, una persona, un sistema, un credo, una causa o una actividad. En el nivel consciente está muy identificado con sus intereses externos. Eso podría parecer a primera vista una postura positiva. Desde fuera parece estar siempre ocupado, haciendo cosas, pero trabaja para la galería, con la esperanza inconsciente de que los demás reconozcan su valor y le respondan con amor, aceptación y ayuda. La persona autodirigida actúa y hace las cosas para sí misma. Su identificación primaria es consigo misma como persona, y sus actividades son expresión de quién es él. Se realiza a través de su respuesta al mundo, no de la respuesta del mundo a él. Cualesquiera que sean las necesidades insatisfechas que tuvo de niño,
y quien no las tiene, no espera que ahora se las satisfagan los demás. Sería fácil dividir a la gente en tipos dependientes e independientes, e identificar a la persona autodirigida con el primero, y a la heterodirigida con el segundo. Pero esta clasificación no es correcta porque a menudo las apariencias engañan. La persona dirigida, desde fuera, actúa con frecuencia muy independientemente. Aparenta que los demás le necesitan y cree así que es independiente. Esta conducta es una indicación clara de que la persona está dirigida desde fuera y bajo esa fachada de autosuficiencia es por tanto tremendamente dependiente. Con este papel intenta satisfacer su necesidad de dependencia mientras se engaña a sí misma y a los demás. La persona, que puede expresar abiertamente su necesidad de dependencia, no es tan propensa a deprimirse como aquella que la esconde bajo una máscara de independencia. Otra diferencia importante entre estos dos tipos de personalidad está en la forma en que reconocen sus problemas y definen sus deseos. La persona autodirigida sabe lo que quiere y lo expresa concretamente. Por ejemplo, dirá: siento que me estoy forzando demasiado y que necesito parar un poco. O bien, mi cuerpo está tenso y mi respiración es muy superficial. Necesito abrirme. Habla personalmente desde una postura de autoconciencia. La persona dirigida desde fuera no puede hacerlo. Sus demandas son generales y se expresan en términos amplísimos como quiero amor o quiero ser feliz. Esta forma de hablar denota falta de un fuerte sentimiento y del autoconocimiento que le asegurarían el estar centrado, como lo está la persona autodirigida. La autodirección interna viene dada por un sentimiento fuerte que solo permite un curso de acción. Esto no significa que la persona autodirigida esté dominada por un solo sentimiento y que se mueva en una sola dirección. Tal actitud implicaría rigidez, que se vendría inevitablemente abajo cuando la persona no pudiera mantener la necesaria tensión. En una persona sana, los sentimientos cambian constantemente. Se puede estar disgustado y amable, triste y después alegre. Cada emoción fuerte crea una nueva dirección, que es la respuesta personal del organismo a su entorno. Toda emoción auténtica tiene esa calidad personal. Es una expresión directa de la fuerza vital que existe dentro de la persona. La fe puede considerarse como un aspecto del sentimiento. Cuanto más sentimiento hay, más fuerte es la fe. Uno no siente fe, lo que normalmente se siente son las diferentes emociones, pero cuando se actúa con emoción o con un fuerte sentimiento, se actúa con fe. Fe en la validez de los propios sentimientos y fe en uno mismo. La persona que carece de fe ha suprimido todas sus emociones fuertes y las ha sustituido por un conjunto de creencias o ilusiones que guían y dirigen su conducta. Puede ser, por ejemplo, un estudiante radical que crea que la violencia es la única forma de derrocar el sistema establecido que él ve como opresor. En nombre de esta creencia puede reunir gran energía y evocar lo que pueden parecer sentimientos auténticos, pero estos sentimientos no son personales. No está disgustado a causa de un insulto personal. No está triste a causa de una pérdida personal. Ha dejado a un lado sus sentimientos personales en favor de lo que él cree que son las necesidades de los demás. Con esta acción revela que es una persona dirigida desde fuera. Cuando la causa por la que lucha sufre un revés, no es raro que esta gente se deprima. Si cada cual pudiera valerse por sí mismo y cuidar de sus propias necesidades, el mundo marcharía indudablemente mejor. La persona autodirigida no es egoísta, está centrada en sí misma, y el preocuparse verdaderamente de sí misma la hace darse cuenta de que depende del bienestar del resto de su comunidad.
y es realmente humanitaria porque es consciente de su propia humanidad, de su propio ser como persona. Transferir los problemas a los demás y exigir su solución es señal de que la persona está dirigida desde fuera. Desgraciadamente es el signo de nuestro tiempo, y con pesar contemplamos la gradual erosión del sentido de responsabilidad personal. Aunque sin quererlo el psicoanálisis ha contribuido desgraciadamente a esta situación, habiendo mostrado a través de completísimos análisis que el individuo no es culpable de sus taras y desgracias, sin querer ha fomentado la tendencia opuesta, la de echar a la sociedad la culpa del sufrimiento de las personas. Si la sociedad está equivocada, es ella quien debería resolver el problema, y puesto que la sociedad son los otros, nadie se siente personalmente responsable. La sociedad es una entidad vaga que carece de verdadero poder. Lo que sucede es que la carga de todos nuestros males, personales y sociales, la desplazamos al gobierno. Es difícil imaginar cómo el gobierno puede ayudarnos a superar nuestras depresiones, curar nuestras tendencias esquizoides, protegernos contra la ansiedad, etc. Cuando los ciudadanos uno a uno olvidan su responsabilidad personal de mantener limpia la comunidad en orden y segura, es difícil que el gobierno pueda proporcionar siquiera los servicios esenciales. Creer que todo lo que tiene que hacer es proporcionar más dinero y que con eso se arreglarían todos los problemas sociales es una ilusión. Estas ilusiones caracterizan a la persona heterodirigida. Una combinación de fe y responsabilidad personal es el núcleo de todo sistema religioso. Si el individuo no asume la responsabilidad de defender la moral y los principios éticos que dan sustancia vital a las creencias religiosas, la fe religiosa no tendría sentido. La fe y las creencias forman un todo integral cuando ambas forman parte de la vida diaria. Entre la gente que posee esta combinación hay mucha menos tendencia a la depresión. Sin embargo, también es cierto que mucha gente que se deprime ha demostrado un grado aparente de responsabilidad personal similar a su aparente independencia. Realmente han hecho el esfuerzo de caminar sin muletas, pero teniendo en cuenta que se han deprimido, podemos sacar la conclusión de que ese esfuerzo no salía del corazón. En esos casos el análisis revela siempre que el esfuerzo no se hizo por su propio valor, sino como medio para lograr aprobación y aceptación. Esta responsabilidad engañosa es totalmente distinta de la sincera creencia religiosa por la que cada individuo maduro es responsable ante sí mismo y ante Dios de lo que hace con su vida. El valor y el coraje de la gente auténticamente religiosa para afrontar dificultades y privaciones realmente impresiona. Pero posturas tan firmes son poco corrientes hoy día. Cuando una persona se deprime, indica claramente que no ha estado viviendo con los pies en la tierra. Es señal de que carece de fe en sí misma, de que ha sacrificado su independencia a cambio de la promesa de satisfacciones por parte de los demás. Ha invertido sus energías en el intento de realizar este sueño, el sueño imposible. Su depresión significa su quiebra y desilusión. Pero, cuando se la entiende y maneja adecuadamente, la depresión puede abrir el camino hacia una vida nueva y mejor. Mucha gente ha logrado superar su depresión con la ayuda de una terapia que le ponga en contacto con sus sentimientos, con su ser interno. Esto, a su vez, le ayuda a recuperar cierta medida de equilibrio e independencia. Durante la terapia se vuelve a orientar hacia el yo personal. Cuando el resultado es positivo, se termina por restablecer la fe del individuo en sí mismo. Si quiere superar su tendencia depresiva, tendrá que terminar por ser una persona autodirigida.
Como la reacción depresiva es lo que normalmente impulsa a la persona a buscar terapia y constituye su queja principal, se suele pasar por alto el hecho de que generalmente la depresión forma parte de un ciclo de altibajos. En la mayoría de los casos, la depresión va precedida de un periodo de euforia, cuyo derrumbamiento sumerge al individuo en la depresión. Si queremos comprender la reacción depresiva en su totalidad, tenemos que comprender también el fenómeno de la euforia. Las señales que indican un estado eufórico no son difíciles de discernir. La persona eufórica es hiperactiva, habla rápidamente, sus ideas parecen fluir libremente y su autoestima es notoria. La evolución ulterior de este fenómeno desemboca en la manía. Hace mucho tiempo que el psicoanálisis se ocupa del problema de la manía y de la depresión. Otto Fenichel ve la reacción depresiva como el fenómeno primario, e históricamente lo es. Dice: el carácter triunfalista de la manía surge al liberar la energía acumulada con la lucha depresiva y que ahora busca descarga. Contemplado desde el punto de vista del ego, hay algo válido en esta interpretación. En el estado depresivo, el ego está atado a un cuerpo hundido, abrumado por sentimientos de desesperación. Forcejea por liberarse y cuando lo consigue, se eleva triunfante como un globo de gas que se le hubiera escapado a un niño, hinchándose a medida que sube. La excitación aumenta en la condición maníaca, pero la mayor excitación o carga energética se limita a la cabeza y a la superficie del cuerpo, donde activa el sistema muscular voluntario y produce la característica hiperactividad y exagerada volubilidad. Esta dirección del flujo ascendente y no descendente no acaba en descarga, que es una función de la parte inferior del cuerpo. Sirve más bien para centrar la atención del individuo y representa un intento de restablecer el sentido de omnipotencia que se perdió prematuramente en la infancia. Fenichel reconoce el carácter ilusorio de la manía cuando dice: la manía no es una liberación genuina de la depresión, sino una negación violenta de las dependencias. El estado eufórico es solo un grado inferior de esta reacción. El ego del individuo eufórico está también sobreexcitado, como anticipando algún suceso extraordinario o milagroso, que haga realidad el profundo deseo de la persona. Podemos comparar esta reacción a la de un niño que ha sido separado de su madre y ahora espera su regreso con una excitación intensa. Para un niño muy pequeño, la vuelta de su madre perdida o la recuperación de su amor es su deseo más profundo. Su amor significa colmar todas sus necesidades. Toda reacción depresiva se basa en la pérdida del amor de la madre. Lo importante es saber si esta pérdida no ha sido aceptada como irrevocable. El deseo de restitución, generalmente inconsciente, proporciona el motivo para esa subida de energía que resulta en euforia. Desgraciadamente, el individuo eufórico no se da cuenta de la dinámica de esta reacción, ni del hecho de que inconscientemente ve a la gente que le rodea como sustitutos de la figura de la madre que le querrán, cuidarán e incluso alimentarán. El interés inicial hacia él parece apoyar esta transferencia, pero a medida que su euforia aumenta, la gente se empieza a sentir incómoda y lo abandona. No hay ninguna posibilidad de que ellos satisfagan sus expectativas inconscientes y tarde o temprano el individuo eufórico se sentirá rechazado. La burbuja de seguridad y autoestima que acompañaba a la euforia estalla entonces y da paso a la depresión. El derrumbamiento es un fenómeno bioenergético. La carga energética que antes sobreexcitaba las estructuras periféricas se retrae al centro del cuerpo, a la región del diafragma, estómago y plexo solar. La omnipotencia del ego se transforma en impotencia. Ningún esfuerzo de voluntad será capaz de hacer que la persona deprimida
continúe movilizándose. La gente que sufre depresiones tiene necesidades orales insatisfechas. Sentirse sostenidos y apoyados, experimentar el contacto corporal, chupar, recibir atención y aprobación, sentir calor. Se las llama necesidades orales porque corresponden al periodo de la vida, la infancia, en que domina la actividad oral. Es lo mismo que decir que a estos individuos se les privó del amor materno o de la satisfacción que proporciona un amor seguro o incondicional. Si esta privación determina la estructura básica del carácter de una persona, esta estructura se puede describir como una personalidad oral. En el adulto, estas necesidades orales insatisfechas se manifiestan en la incapacidad de estar solo, miedo a la separación, exceso en el habla o en otra actividad, jactancia u otras maniobras para lograr atención, sensibilidad al frío y una actitud dependiente. Si la privación es menos grave, decimos que un individuo tiene rasgos orales o que hay una tendencia oral en su personalidad. Las necesidades orales insatisfechas durante la infancia no se pueden satisfacer en la vida adulta. La seguridad que uno no recibió de niño es imposible recuperarla a través de figuras sustitutivas de la madre. El adulto tiene que encontrar su seguridad en sí mismo. Por mucha atención, admiración, aprobación o amor que uno dé a una personalidad oral, nada llena su vacío interior. Las personas adultas solo pueden lograrlo en un nivel adulto, esto es a través del amor, de su trabajo y de su sexualidad. El sueño de poder invertir el pasado es una ilusión. Cuando durante la terapia se estimula al paciente a regresar a un estado infantil, es con la finalidad de que experimente la privación y se enfrente con los conflictos y sentimientos que causó. El objetivo es superar su fijación infantil inconsciente y de esta manera ayudarle a que funcione plenamente como adulto en el presente. Mientras sus necesidades orales sigan influyendo en su conducta, estará sujeto a los vaivenes cíclicos de su estado de ánimo, de la euforia o la depresión. Se ha visto tantas veces este proceso en las personalidades orales que cuando se trabaja con ellas se les previene contra el estado de euforia. Si llegan a este estado, se les advierte que detrás vendrá la depresión. El avisar de antemano siempre ayuda, ya que introduce una nota de realidad en su pensamiento y actúa como freno sobre los cambios de ánimo. De modo que la depresión, cuando llega, no es tan seria. En el estado de euforia se piensa que todo irá sobre ruedas, pero eso es imposible si los problemas subyacentes no se han elaborado. Mantener al paciente abajo le facilita el contacto con estos problemas y en consecuencia su solución. Abajo tiene también otro sentido, el de opuesto a arriba, hacia la cabeza. Abajo es hacia la parte inferior del cuerpo, las piernas y el suelo. La situación de abajo para cualquier persona equivale a más cerca de la realidad. Cuando una persona cae de un estado de euforia a la depresión, se hunde tanto que parece estar metida en un agujero desde el que no puede ver la luz del día. Entonces es necesario ayudarle a que salga a flote por sí misma, lo cual solo puede hacerse si el paciente reconoce que realmente nunca pisó tierra firme. El agujero siempre estuvo allí, camuflado tal vez por algunas ramas y hojas, pero no lo suficientemente fuertes como para ser una base sólida de su personalidad. El paciente nunca confió realmente en este camuflaje, pues nunca permitió que el peso total de su cuerpo se apoyara en él. Trató de sostenerse a sí mismo desde arriba, con ayuda de su ego o de su voluntad, y se hundió en la depresión al ceder este soporte ilusorio. Su reacción, una y otra vez, fue la de alzarse cada vez más por encima del suelo
en vez de construir una base firme sobre la cual apoyarse. Cuando está eufórico se encuentra arriba en el aire, arriba en las nubes, y sus pies no descansan realmente en el suelo. La persona sana no tiene esos cambios de ánimos de la euforia a la depresión. Mantiene siempre los pies en el suelo, la línea base donde se actúa. Puede que se excite por algún acontecimiento o perspectiva que desplace con fuerza la energía a la cabeza, pero en ningún momento abandonan sus pies la tierra firme. Sus sentimientos pueden ser de placer o incluso de alegría, pero raramente de euforia. Incluso cuando lo que esperaba resulta al final decepcionante, podrá entristecerse o desanimarse un poco, pero no se deprimirá. No pierde su capacidad de respuesta ante situaciones nuevas, como le pasa al depresivo. Cuando la gente tiene altibajos, indica que bioenergéticamente ha perdido la sensación de que sus pies descansan en tierra firme. Lo mismo cabría decir de una civilización que oscila entre el entusiasmo superoptimista de que todos los problemas se resolverán fácilmente y la desesperación de que son irresolubles. Cuando una persona mantiene los pies en el suelo, puede contemplar los problemas con realismo, viendo que son difíciles, pero sabiendo también que los seres humanos con fe mueven montañas. Aunque es cierto que las subidas presagian las bajadas, deberían verse también como un intento de escapar a la sensación de hundimiento que uno tiene interiormente. Esa es la única explicación para la desesperación con que muchos jóvenes intentan subir a través de las drogas. El viaje les eleva la mente fuera de sus cuerpos, quitándoles esta sensación de estar en el agujero que de otra manera tendrían. Es injusto echar en cara a la juventud esta forma de evasión, cuando los médicos prescriben a sus padres otro tipo de drogas que cumplen el mismo propósito. Y no es culpar a los médicos, porque la desesperación y la depresión son formas de muerte en vida, a menudo imposibles de soportar. Desgraciadamente ninguna droga es de ayuda permanente. La subida que provocan siempre va seguida de una bajada, creando así una dependencia psicológica que puede llegar a ser tan devastadora como las dependencias fisiológicas. La salvación solo puede estribar en entender esas bajadas y aceptarlas, ya que al menos nos proporcionan un suelo firme sobre el que edificar. Las subidas inducidas por el alcohol no son por supuesto diferentes de las provocadas por la droga, ni de cualquier otro episodio de euforia o maníaco. Quien bebe para subir necesita evidentemente algo que lo saque de cierta sensación de hundimiento. Con esto no queremos decir que todo el que toma una copa esté huyendo de la depresión, pero si uno necesita una copa es mala señal. La persona que puede beber o dejar de beber es capaz de disfrutar de los suaves efectos relajantes y estimulantes del alcohol. Estamos hablando de la persona que busca el estado de euforia. Cuando lo consigue, flota casi literalmente en el aire. Su equilibrio está perturbado, sus pies inseguros, e incluso puede llegar a sentir que hay un espacio entre sus pies y el suelo. Todo el mundo sabe que tras la euforia alcohólica viene el bajón. Cuando existen síntomas físicos, los llamamos resaca. Pero incluso en ausencia de efectos físicos posteriores, al día siguiente se está bajo de ánimo. Y si no se puede afrontar este estado de ánimo, aumentará la necesidad de volver a beber. La bajada en las drogas es algo diferente. Los efectos de las drogas son generalmente de mayor duración que los del alcohol. La persona que baja de una droga puede que al día siguiente no se sienta baja, porque las drogas son más potentes que el alcohol para suprimir sentimientos. Las subidas con marihuana tienden a dejar a la persona en un estado de apatía que puede no experimentarse como bajo porque no se experimenta de ningún modo.
Hay gente que dice que ha tenido viajes de los que ha salido sintiéndose eufórico. Pero no es la experiencia normal. Hay gente que realmente tiene que estar muy desesperada a juzgar por el hecho de que necesitan estar continuamente altos. Los adictos a las drogas duras caen dentro de esta categoría. El estado bajo es tan doloroso que tienen que mantenerse altos a toda costa. De cuando en cuando encontramos a alguien que pregunta, bueno, ¿y por qué no podemos estar altos todo el tiempo? La pregunta revela su grado de irrealidad. Suponemos que uno puede estar alto a base de droga hasta que revienta o se muere, pero estos son descensos terminales que no permiten ningún ulterior movimiento ascendente. Nada permanece siempre arriba, ni siquiera un árbol o una montaña, pero el que permanezca más o menos tiempo depende de lo bien enraizado que esté o de lo sólida que sea su base, porque para un árbol arriba no significa alto, sino erecto. La persona deprimida es como si cayera en un agujero. El agujero está en realidad en sus sentimientos, o más concretamente en su cuerpo. El agujero en los propios sentimientos es el sentimiento de vacío interior del que se quejan muchos individuos, sobre todo la gente con una estructura oral de carácter. El agujero en el cuerpo es una falta de sensación en el vientre. En el carácter oral, la carga se retrae desde el extremo de la cabeza al centro del cuerpo. De allí no fluye a las extremidades, quedándose en la zona media por miedo, un miedo inconsciente, de que no hay suelo donde apoyarse, nada o nadie que lo sujete si se deja ir. Como resultado de esta retención, las extremidades inferiores del cuerpo están energéticamente descargadas, lo que contribuye enormemente al sentimiento de inseguridad. Y el vientre, que contiene las entrañas, también carece de emociones y de carga. Cuando en ese lugar no hay sentimiento, es como si uno no tuviera redaños para mantenerse sobre los pies y tomar una postura en la vida. El vacío en el vientre, el miedo profundo de que no se tiene estómago o de que no se es capaz de aguantar una crisis, es un boquete abierto en la personalidad. En el pensamiento japonés se ve al vientre como el centro vital del hombre. Se le llama hara, como señal Gottfried Durkheim. Los japoneses son conscientes de que la vida en la tierra, tanto en su necesidad como en su realización, solo puede alcanzarse correctamente si el hombre no se sale del orden cósmico y mantiene su contacto con la gran unidad original. El hombre que conserva inamovible su centro de gravedad, en ese centro que es el hara, tiene un contacto duradero con esa unidad original. Así, en la figura de Buda, como la de muchos otros grandes maestros, el vientre es el centro, desde donde fluye todo movimiento y desde el cual se recibe fuerza, dirección y medida. Aceptemos o no este punto de vista japonés, tenemos que reconocer que el vientre es la parte del cuerpo en donde tiene lugar el principio de la vida del individuo y desde el cual emerge la luz del día. Según los japoneses, si un hombre tiene hara, significa que está centrado. También significa que está equilibrado tanto física como psíquicamente. Una persona equilibrada está tranquila, relajada, y mientras permanece así, sus movimientos son naturales y gráciles. El hara es el secreto del tiro con arco zen, ya que el hombre que lo posee está en armonía, a través de su centro vital, con todas las fuerzas del mundo externo. Sus movimientos no son voluntarios, sino que fluyen naturalmente como respuesta de su ser total a una situación. Uno se pregunta, ¿por qué el vientre es tan importante? La respuesta es que es el asiento de la vida. Literalmente uno se sienta sobre su propio vientre
y de esta forma mantiene contacto a través de él con el suelo pélvico, los órganos sexuales y las piernas. Si uno se estira hacia arriba, hacia el pecho o la cabeza, se pierde ese contacto esencial. La dirección ascendente es hacia la conciencia, hacia el ego. En una civilización que sobreestima estos valores, la postura corporal correcta es el vientre hacia adentro y el pecho hacia afuera. En la mitología antigua se comparaba el diafragma a la superficie de la tierra. Todo lo que había por encima era luz y por lo tanto consciente. Lo que estaba por debajo era oscuridad, que representa el inconsciente. Si uno se mantiene por encima del diafragma, se separa la conciencia de sus profundas raíces en el inconsciente. La importancia del vientre y el significado del jara es que solo estando en el propio vientre evitará uno la separación entre consciente e inconsciente, entre el ego y el cuerpo, o entre uno mismo y el mundo. Jara representa un estado de integración o unidad de la personalidad en todos los niveles de la vida. La persona que tiene jara es, por supuesto, una persona autodirigida, con todas las cualidades apropiadas. Pero jara representa en realidad un estado aún más alto, un estado de trascendencia en el que el individuo, a través de la total realización de su ser, se siente parte de la gran unidad o del universo. Esta persona tiene fe, pero no como cuestión de creencias, que es una función de la mente y de la conciencia, sino como una profunda convicción interna que siente en sus entrañas. Solamente esta fe tiene auténtico poder sustentador, lo cual nos demuestra que la verdadera fe no puede predicarse, solo puede lograrse a través de experiencias que llegan a las entrañas y evocan sensaciones viscerales. El estar realizado significa estar totalmente lleno, y eso quiere decir un vientre lleno, ya sea de buenos alimentos o de buenos sentimientos, lo cual no quiere decir una panza, que es la acumulación de grasa en el exterior de una pared abdominal tensa y constreñida. Lo que nosotros llamamos enraizar al individuo consiste en sensibilizar el vientre de manera que la persona pueda sentir sus entrañas y sensibilizar sus piernas hasta que las sienta como raíces móviles. La persona que está enraizada de esta manera siente que tiene debajo una base firme en la tierra y posee el coraje de mantenerse o moverse por ella como le plazca. Estar enraizado es estar en contacto con la realidad. Las dos expresiones son sinónimas en nuestro lenguaje. De una persona que está en contacto con la realidad se dice que tiene los pies en la tierra o que está arraigada. Un individuo que está bien enraizado no actúa en base a ilusiones, no las necesita. Y a la inversa, la persona que se aferra a sus ilusiones, las necesita realmente o no, se mantiene en las nubes sin llegar a enraizarse. Todo buen psiquiatra trabaja para disipar las fantasías del paciente, y esta labor es más fácil cuando la persona está deprimida, porque sus fantasías han perdido, temporalmente al menos, el poder de mantenerle colgado. Sin embargo, la tarea de enraizarse no es fácil. Hay angustias profundas que obstruyen el camino. Una de ellas, el temor a que nadie nos preste ayuda si nos dejamos ir. Las palabras para convencerlo de lo contrario, aunque bien intencionadas, son gestos vacíos. La persona que abre su corazón a los demás descubre enseguida que no está sola. Casi todo el mundo responde cálidamente a quien abre su corazón. Pero para alcanzar esta forma de ser abierta, hay que pasar por la angustia de sentirse solo y aprender que ya no tiene importancia. El individuo medio también tiene miedo de que si se deja caer ya no podrá levantarse. Su vientre alberga sentimientos de profunda tristeza y desesperación a los que tiene miedo a ceder.
ha concentrado sus energías en la lucha para superarlos. El ceder se experimentaría como un fracaso personal, una derrota del ego y una aparente pérdida de integridad. A pesar de todo, desea rendirse. La lucha ya no tiene sentido, porque se ha convertido en un forcejeo contra uno mismo. Está aterrado, pero si está en tratamiento con un terapeuta que haya sacado a otros de ese infierno personal, la fe de aquel le inspirará valor. El psiquiatra ha de ser un hombre de fe, es decir, él mismo tiene que estar enraizado si quiere comunicar algo de fe a sus pacientes. Cuando el paciente empieza a permitir que surjan sensaciones en su vientre, invariablemente llorará. Llorará tanto por la tristeza de una vida sin fe, como por la alegría de ver que puede cambiar ese estado de cosas. No solamente brotarán lágrimas, todo su cuerpo se convulsionará con sollozos, a veces dolorosos, a veces placenteros. Al haber suprimido las sensaciones en el vientre, había reprimido su llanto de niño, al darse cuenta de que no le procuraba ya el amor, la seguridad y el confort que necesitaba. A medida que vuelve la sensación, vuelven los sentimientos, no una sola vez, sino muchas, hasta que el dolor del pasado queda totalmente eliminado. A medida que las sensaciones se van desarrollando más profundamente en el vientre, tocando el suelo pélvico, se irán transformando en sensaciones sexuales, que para la mayoría de los seres humanos son una importante fuente de ansiedad. Para entender esta ansiedad, tenemos que distinguir entre sensaciones sexuales y sensaciones genitales. Las sensaciones genitales son parte de las sexuales, pero no al contrario. La sexualidad es una función de todo el cuerpo, incluso el aparato genital. La genitalidad, por otra parte, es un aspecto limitado de la respuesta sexual total. En muchos individuos la función genital está separada y disociada de las sensaciones del cuerpo, al igual que en el otro extremo del organismo, el ego también está disociado de esos mismos sentimientos. La ansiedad sexual atañe a las sensaciones del cuerpo, no a las sensaciones genitales. Estas sensaciones corporales pueden ser aterradoras, mientras que las sensaciones puramente genitales, como por ejemplo las que conlleva la erección masculina, no suponen ninguna amenaza para la personalidad. Podemos preguntarnos, ¿cuáles son estas sensaciones sexuales? Pues bien, son las profundas sensaciones de fluir y deshacerse dentro del cuerpo que tanto en el hombre como en la mujer preceden a la excitación genital. Cuando ocurren, indican que el deseo sexual está fluyendo a través del cuerpo, y no solo por la cabeza y los órganos genitales. Entonces, ¿por qué estas sensaciones son tan aterradoras? Porque son el principio de una disolución que culminará en el éxtasis de un orgasmo total, y la personalidad neurótica o esquizoide las experimenta como una disolución del yo, una entrega sobre la que no tiene control, un dejarse ir desde el que no hay vuelta. Todos buscan esta disolución, esta entrega, este dejarse ir, pero muy pocos tienen la fe que permitiría que eso sucediera. En nuestra inseguridad nos agarramos a nuestros preciosos yoes, a nuestro ego y a nuestra potencia genital, y no estamos preparados para entregarlo todo en nombre del amor. La mayoría de la gente tiene también ansiedades conectadas con las funciones urinarias y anales, que también necesitan ser resueltas. Quien más, quien menos, ha aprendido la lección de que estas funciones nos pueden causar mucho dolor, vergüenza y humillación si no las controlamos rigurosamente. Se nos ha elogiado ese control y castigado en cambio cuando fallábamos. En la mayoría de los pacientes deprimidos podemos encontrar la actitud, por lo general profundamente soterrada, de que me hicieron sentirme no querido y ahora soy yo quien no quiere nada. Esta perversidad puede parecer que une a los rebeldes en una causa común, pero rara vez en un sentimiento común.
Las personas que carecen de fe no son espíritus afines, pero pueden encontrarse en el mismo bando en una protesta o manifestación. Para tratar al paciente deprimido hay que entender su perversidad y aceptar su rebeldía. Solo a través de esta podrá movilizar los sentimientos que le liberarán y le llevarán a ser una persona auténtica. Su protesta es contra un sistema que le negó el derecho a ser él mismo y le privó de la seguridad asociada a este derecho de amar y ser amado. Pero no es en la rebeldía donde encontrará la confianza que necesita ni el suelo donde arraigarse. El rebelde es todavía un marginado que desea pertenecer a algo o a alguien, pero que no puede o no quiere admitirlo. Al paciente no se le pide que abandone su rebeldía, sino que vaya más allá, hacia una fe en la vida que trasciende cualquier sistema o ideología. Al enraizarle en las sensaciones de su cuerpo, en su sexualidad animal y en la tierra de la que salió, le devolvemos a la familia de los hombres y al reino de la naturaleza. Le devolvemos esa confianza básica que fue el sostén de sus primitivos ancestros, la confianza de que fue creado para este mundo y que el mundo fue hecho para él. El cómo y el por qué en el enraizamiento alcanza estas metas requiere una exploración más detenida. Enraizarse es un concepto bioenergético y no solo una metáfora psicológica. Cuando conectamos a tierra un circuito eléctrico, le proporcionamos una salida para la descarga de energía. En un ser humano, el enraizarse también sirve para liberar o descargar la excitación del cuerpo. El exceso de energía en un organismo viviente se descarga constantemente a través del movimiento o del aparato sexual. Ambas son funciones de la parte inferior del cuerpo. A la parte superior le concierne principalmente la toma de energía, ya sea en forma de alimento, oxígeno o estimulación y excitación sensorial. Estos dos procesos básicos de carga arriba y descarga abajo están normalmente equilibrados. En el cuerpo hay una pulsación energética. Cuando necesitamos energía o excitación, las emociones se mueven hacia arriba, hacia la cabeza, y cuando la descarga se hace necesaria, hacia abajo, hacia las extremidades inferiores. Si una persona no puede cargar adecuadamente, estará débil, descargada, mostrará una pérdida de vitalidad. Si no puede descargar adecuadamente, estará colgada a alguna fantasía e incapaz de bajar a tierra hasta que la fantasía se derrumba. Pero uno no permanecerá en el suelo menos que esté enraizado en la función de descarga. La función de descarga se experimenta como placer. La experiencia común nos dice que la descarga de cualquier estado de tensión o excitación es placentera, y también por el placer sexual cuando la descarga de sensaciones y sentimientos ha sido intensa. Freud lo señaló y Reich lo documentó. Todos conocemos el dolor que conlleva la incapacidad de descargar un estado de tensión, y cabe suponer que el individuo colgado está en un estado de dolor. Sin embargo, no lo experimenta conscientemente, se ha inmunizado endureciendo su estructura, y teme liberar esa rigidez porque provocaría dolor. Cuando la condición de colgado se convierte en una segunda naturaleza de la persona, ésta pierde toda conciencia de su rigidez. Lo que sí siente es la pérdida de placer en su vida, lo cual le obliga a redoblar su interés por el dinero, el éxito o la fama, o por conseguir cualquiera que sea la meta que le hayan impuesto sus ilusiones. Se ve así atrapado en un círculo vicioso que sube en espiral, cada vez más alto, hasta que la ilusión se derrumba. Entonces cae a plomo en la depresión. El enraizamiento facilita la experiencia de placer, lo cual motiva a la persona para tratar de alcanzar una carga mayor en cualquier área que prometa placer. El proceso de la vida puede contemplarse bioenergéticamente como
carga ascendente con excitación, descarga descendente con placer, más carga ascendente, más excitación, más carga descendente, más placer. Si se reduce o corta la capacidad de un organismo para experimentar placer, inmediatamente se limita la salida de impulsos. Cuando una persona pierde el placer de estar vivo, su respiración se restringe, su apetito flaquea y su interés en la vida declina. El flujo oscilante de emociones o energía en el cuerpo es como un gran péndulo que mantiene la vida en un movimiento fácil y sin esfuerzo. En una persona colgada, el flujo se reduce. En una persona deprimida parece llegar a pararse. En efecto, cualquier perturbación en el enraizamiento es como si se destruyera alguna de las raíces que mantienen la vida de un árbol. Si destruimos estas raíces, veremos lo poco que dura erecto y vivo. El enraizamiento conecta al hombre con sus funciones básicas, animales o corporales, y en ese proceso alimenta y mantiene su esfuerzo espiritual, que está asociado con el movimiento del sentimiento y de la energía hacia la cabeza. A medida que sus pies se afianzan en la tierra, sus brazos se extienden hacia el cielo, sus ojos se abren a la gloria del universo y su espíritu se remonta exultante hacia el milagro de su vida, de su conciencia, de su ser como parte del todo. Este surgir del sentimiento desde las propias raíces es la contrapartida corporal de todo sentimiento espiritual, la base de toda experiencia religiosa. Es el milagro de la vida moviéndose contra la gravedad, sintiendo surgir su propia fuerza. Cuando un fruto cae al suelo, las semillas que contiene germinan normalmente y buscan implantarse en la tierra. Este proceso es más fácil si el fruto y las semillas están maduros. Tanto la germinación como la implantación se ven dificultadas si el fruto se separa prematuramente del árbol. Un niño, separado prematuramente de la madre, está en la misma situación. Su inclinación natural es volver a la madre de cara a completar el abortado proceso de maduración. Sin darse cuenta de ello, toda la energía de que dispone la invierte en este empeño. Pero si la separación es definitiva, la conexión original no puede restablecerse, como tampoco una fruta puede ser reenganchada al árbol. Por muy fuerte que sea el intento, está destinado al fracaso. Este es el dilema de la personalidad oral y explica su predisposición a la depresión. El proceso de enraizar a un individuo es, en consecuencia, el proceso de ayudarle a completar su madurez. A través de los años la persona ha ido creciendo físicamente, pero ha permanecido emocionalmente inmadura. No ha aprendido a tener los pies en la tierra, porque sigue esperando demasiado de los demás. Su vientre no está lleno porque permanece quieto, a la espera de que los demás se lo llenen. Esta es su falta de sentido de la realidad. Pero lo cierto es que nadie puede suplirle, tiene que hacerlo por sí mismo, aunque con la ayuda de un terapeuta. ¿Cómo se hace esto? Se comienza con la respiración, pues la respiración encierra el secreto de la vida, porque proporciona la energía a través del metabolismo que mantiene encendida la llama de la vida. Pero hace más que eso. Como dice Durkheim, al respirar participamos inconscientemente de la vida superior. La razón de esta afirmación es que la respiración es un proceso total de expansión y contracción corporal que es al mismo tiempo consciente e inconsciente. La respiración sana en gran parte inconsciente, pero a través de las sensaciones corporales que emergen en una respiración plena y profunda, nos hacemos conscientes de la vida pulsante de nuestro cuerpo y nos sentimos uno con todas las criaturas pulsantes de un universo pulsante.
Para alcanzar este estado de unidad y autorrealización, la respiración ha de tener una profunda calidad abdominal. La onda de inspiración comienza en el interior del vientre, en un lugar que los japoneses llaman el centro vital del hombre. A medida que sube hacia la garganta y la boca, produce la inhalación. La onda expiratoria procede en dirección opuesta y resulta en la exhalación. Se puede observar el paso de las ondas a través del cuerpo, ya sea como movimientos llenos y libres o restringidos y espasmódicos. Allí donde existe una tensión, la onda se bloquea y distorsiona la percepción de la pulsación. Estos bloqueos se dan en cualquier punto de la cabeza a los pies. Para demostrar la perturbación que causan en la forma natural de respirar, vamos a describir algunos de estos bloqueos. Si se mantiene el vientre tenso y las nalgas contraídas, hay poca intervención abdominal en los movimientos respiratorios. La respiración es torácica o diafragmática, con poca sensación en la parte inferior del cuerpo. Estas tensiones musculares que se desarrollan en el abdomen tienen la finalidad de reprimir las emociones sexuales, de controlar las funciones excretoras y de disminuir el dolor causado por un llanto persistente que no sirvió para evocar una respuesta positiva en los padres. Las tensiones diafragmáticas que surgieron como resultado del miedo tiran de las costillas inferiores hacia arriba, lo cual escinde la unidad sensitiva del cuerpo al crear un anillo de tensión alrededor de la cintura. La mitad superior del cuerpo tiene a menudo sus propias tensiones específicas que se interfieren con una respiración natural y profunda. Un tórax rígido y duro reducirá la sensación en esta parte del cuerpo, especialmente aquellas sensaciones y sentimientos relacionados con el corazón. Cuando el corazón está encerrado en una caja torácica rígida, el amor no es libre, está restringido y confinado. Las espasticidades musculares en la zona de los hombros, que inhiben los movimientos naturales de alcanzar o golpear, también afectan a la respiración. Impiden una expiración profunda, que evocaría sensaciones en la pelvis, colgando al individuo, como en una percha, e impidiéndole la fase normal de expiración del ciclo respiratorio. Las tensiones en los hombros elevan asimismo el centro de gravedad del cuerpo. Muy importantes son aquí las tensiones de los músculos de la garganta y el cuello, que bloquean e inhiben el llanto y el grito. Al constreñir el paso del aire, reducen la toma de oxígeno y bajan el nivel de energía del organismo. Las tensiones de la garganta se extienden frecuentemente hacia la cabeza y la boca, porque son también parte de la inhibición general del acto de succionar. El animal mamífero es por naturaleza una criatura que amamanta y mama. Al respirar, succionamos aire. Se ha comprobado que toda perturbación en el patrón normal de succión se refleja en una perturbación del patrón respiratorio. Finalmente hay un anillo de tensión que rodea la base del cráneo. En la parte posterior del cuello pueden palparse estas tensiones en la espasticidad de los pequeños músculos occipitales. En la parte frontal de la cabeza se pueden palpar en la tensión de la musculatura que mueve la mandíbula. Estas tensiones afectan a la motilidad de la mandíbula y la mantienen en una postura retraída o prominente. Cada una de estas posturas tiene un significado específico. La mandíbula retraída denota una inhibición de la asertividad. La mandíbula prominente es desafiante e inflexible. Dado que las tensiones de la mandíbula incluyen a los músculos internos pterigoides, que se insertan en la base del cráneo, este anillo de tensión es realmente una capa que bloquea el flujo de sentimientos del cuerpo a la cabeza. Hay otros patrones de tensiones musculares crónicas que perturban las ondas respiratorias y bloquean el pleno y libre
flujo de excitación en el cuerpo. Las espasticidades en los músculos largos de la espalda y de las piernas crean una rigidez en todo el cuerpo que impide el flujo de las ondas de excitación. En otros casos existen zonas del cuerpo que se desploman cuando se rompe una estructura rígida debido a un fuerte estrés. Estas zonas forman barreras poderosas que evitan el fluir de la excitación y el sentimiento. Todo enfoque terapéutico cuya finalidad sea enraizar a la persona debe liberar estas tensiones musculares. El análisis bioenergético lo consigue poniendo a la persona en contacto con sus tensiones, es decir, ayudándole a percibirlas. Se puede pedir al paciente que realice ciertos movimientos expresivos que activan la zona inmovilizada, o se puede hacer una presión selectiva en los músculos tensos para producir una relajación inmediata. El paciente tiene que darse cuenta del significado de estas tensiones. ¿Qué impulsos o acciones son inconscientemente reprimidos con la tensión? ¿Qué papel juega la tensión en la economía energética del cuerpo? Es decir, ¿cómo actúa para limitar sentimientos y excitación? ¿Qué efecto tiene en la conducta y en las actitudes? Para que esas tensiones se relajen algo más que temporalmente, es necesario profundizar en su origen. El paciente debería comprender la relación que existe entre sus actitudes corporales, sus estructuras de tensión y la experiencia de su vida, especialmente de su infancia. Finalmente tiene que haber cierto grado de abreacción. Los impulsos bloqueados por la tensión muscular deben expresarse en el marco controlado de la situación terapéutica. Un método es hacer que el paciente vocee su negatividad o grite su hostilidad contra sus padres cuando estas acciones estén de acuerdo con sus sentimientos, advirtiendo que no se debe actuar así en la vida real. Los aspectos psíquicos requieren tanta atención como los físicos. En términos generales, diríamos que el tiempo terapéutico se divide por igual entre los dos. El análisis bioenergético se distingue por el hecho de estar orientado hacia el cuerpo, lo cual nos da una base visible y objetiva de cara a las observaciones diagnosticadas y a la mejoría terapéutica. Algunos ejercicios de enraizamiento. El primer paso hacia el enraizamiento es aprender a estar de pie con las rodillas ligeramente dobladas. El tensar las rodillas hacia atrás, como mucha gente hace, inmoviliza la mitad inferior del cuerpo. Colócate con los pies paralelos y separados unos 15 centímetros, con las rodillas dobladas de tal forma que el peso del cuerpo se equilibre entre los talones y la zona del metatarso. El resto del cuerpo deberá estar derecho, con los brazos colgando abandonados a los lados. El mejor resultado se obtendrá si se está con los pies descalzos. Si es posible, debe mantenerse esta postura durante un par de minutos. La boca debe mantenerse ligeramente abierta, de forma que la respiración se desarrolle fácil y plena. Deja que la tripa salga hacia afuera pero sin forzarla. Los movimientos respiratorios deben llegar hasta el vientre. La espalda debe estar derecha, pero no rígida. Las nalgas y la pelvis tienen que colgar sueltas y libres. El propósito de este ejercicio es que te pongas en contacto con tus piernas y tus pies, lo cual irá sucediendo a medida que surjan sensaciones en ellos. Pon la atención en los pies y trata de mantener el equilibrio entre los talones y el metatarso del pie. En esta situación puede que aparezcan temblores o vibraciones involuntarias en las piernas o el cuerpo. Estos movimientos involuntarios son la expresión del fluir de sensaciones por el cuerpo. Permite que sigan su curso mientras te encuentras cómodo con ellos. Siente tu cuerpo
y ve si puede sentir que vive. Cuando la postura te resulte dolorosa o pienses que las piernas no te aguantan más, cambia a la postura del ejercicio 2. En esta segunda postura, los pies se colocan a unos 20 centímetros con los dedos ligeramente vueltos hacia adentro. Con las rodillas flexionadas, inclínate hasta tocar el suelo con la punta de los dedos, dejando colgar la cabeza. Manteniendo la punta de los dedos en el suelo, enderézate gradualmente tus rodillas hasta que aparezca alguna vibración en las piernas. Si los músculos de detrás de los muslos están demasiado contraídos, puede que sientas algún dolor. No intentes estirar las rodillas totalmente ni tensar las piernas, porque destruirías el valor del ejercicio. En este ejercicio, como en el anterior, la boca debe estar abierta, permitiendo que la respiración se desarrolle fácil y plenamente. Todo el peso del cuerpo debe descansar sobre los pies. Las puntas de los dedos solo sirven como puntos de contacto. El cuerpo debe estar equilibrado entre los talones y la zona del metatarso. Esta postura, incluso más que la primera, tiende a producir cierta vibración en las piernas. Sin embargo, esto no le sucede a todo el mundo al primer intento, y las personas que inconscientemente ejercen sobre sí mismas un control estricto necesitarán repetir el ejercicio muchas veces hasta que les ocurra. Su aparición aumenta la cantidad de sensación en piernas y pies, que es lo que se pretende. La postura debería mantenerse durante 1 o 2 minutos, pero nunca si resulta muy dolorosa o excesivamente cansada. También se notará que con estos ejercicios se hace más honda la respiración e incrementa la circulación en manos y pies. Ocasionalmente pueden surgir sensaciones de hormigueo o parestesias en las extremidades. Son una señal de que se ha estado respirando más profundamente de lo normal. Desaparecen en cuanto la respiración vuelve a la normalidad. 1 no puede estar enraizado si está demasiado asustado ante la posibilidad de fallar o caer, porque entonces todas sus energías se dirigirán hacia arriba. Pero, ¿por qué nos da miedo? Nuestras vidas no dependen del éxito, aunque tengamos esa impresión. Para descubrir la fuente de ese miedo, utilizaremos un ejercicio muy sencillo. Nos apoyaremos sobre una sola pierna y flexionaremos la rodilla tanto como podamos sin levantar del suelo ninguna parte del pie. La otra pierna se extenderá hacia atrás sin tocar el suelo. Los brazos estarán extendidos y las manos descansarán ligeramente en los respaldos de 2 sillas colocadas a ambos lados. Las sillas se utilizan para mantener el equilibrio, no como soporte. En el suelo, a unos 15 centímetros del pie, se coloca una manta doblada. Se le pide a la persona o a ti que mantengas esta postura tanto tiempo como puedas, respirando suave y profundamente y sintiendo el peso de tu cuerpo sobre el pie. Cuando no puedas más, deja caer las rodillas sobre la manta. El ejercicio no encierra peligro ninguno, pero la mayoría de la gente tiene miedo de dejarse caer. Algunos forcejean para mantener indefinidamente la postura, mientras que otros caen prematuramente más en un acto de voluntad que de entrega. Muchos bajan al suelo gradualmente. El ejercicio hay que repetirlo 2 veces con cada pierna. A la 4ª vez se le pide al paciente o se te pide a ti que digas me rindo al caer. Cuando el ejercicio se hace, uno se puede dar cuenta por el tono de voz y la manera de decirlo cuando la entrega es genuina o falsa, cuando realmente se siente rendido o simplemente lo dice por seguir las instrucciones.
Este ejercicio va generalmente precedido de los otros dos, de modo que ya existe cierta cantidad de sensación y sensibilidad en el cuerpo de la persona. Cuando caen por primera vez, es muy normal que comiencen a sollozar. Sentirse caer y no hacerse daño parece que desahoga una profunda ansiedad. La persona se encuentra segura cerca del suelo. Tumbada en él, se abandona temporalmente a la lucha contra la gravedad y la compulsión a hacer algo. Pero aún así poca gente parece capaz de dejarse ir de esta forma tan sencilla. Sienten que tienen que levantarse y hacer algo. ¿Por qué la caída y la entrega son tan difíciles? Incluso en esta forma tan simbólica. Existe la creencia de que el caer es estar indefenso, y estar indefenso es ser vulnerable. A menudo se puede analizar este sentimiento en relación con la experiencia de cada uno de nosotros con nuestros padres. Puede que nos hayamos sentido encerrados en una lucha de poder con ellos, en la que si no se hubiera resistido a sus peticiones, hubiéramos sido aplastados y negados. Ya que no podíamos contraatacar, al menos tampoco cederíamos. Resistir y no dejarse ir se convierte así en la expresión final de individualidad e integridad. Otros creen o dicen que caer es estar solo. Si un hombre cae, se le dejará atrás y no habrá nadie para levantarle. Si esa fue la experiencia propia durante la infancia, no es difícil entender el miedo a caer. El acto de caer evoca el sentimiento de soledad que el individuo detesta volver a experimentar. Uno tiene que seguir la muchedumbre, cuya presión es tan grande que pocos se atreven a volverse y asistir al caído. Y en mucha gente también hay un terco orgullo que dice: tú no estabas allí cuando te necesité de niño, ahora no quiero caer en la situación de necesitar a nadie otra vez. Estas motivaciones complejas y ocultas destruyen nuestra capacidad de entrega en el amor o de caer en el profundo y suave sueño de los niños. Este ejercicio también tiene otro valor. Con el peso total del cuerpo sobre una sola pierna, la persona siente más intensamente. También puede aprender que sus piernas, aparte de dejarle caer, le pueden sostener. Adquiere mayor sensación en el pie y puede sensar lo que significa literalmente tener los pies en el suelo. Después de caer por cuarta vez, es muy importante permanecer en el suelo arrodillado con las manos extendidas juntas, con las palmas en el suelo. Si colocamos la frente sobre las manos, quedaremos en la postura árabe de oración. El valor de esta postura estriba en que la cabeza está cerca del suelo, dejando simbólicamente caer al ego por debajo del nivel del cuerpo. También permite que la parte blanda y anterior del cuerpo cuelgue suelta, especialmente el vientre. La parte trasera debe echarse tan atrás como sea posible, permitiendo que la respiración llegue profundamente a la cavidad abdominal. También puede servir para relajar algunas de las tensiones anales y de los glúteos. Se debería mantener esta postura durante 2 minutos para sentir el efecto relajante de dejar al vientre colgar libremente. Otra postura es sentir el centro vital de nuestro ser. Una vez que hemos adoptado la postura del ejercicio 2 y la podemos mantener durante 1 minuto, flexionamos nuestras rodillas y extendemos nuestros brazos hacia adelante. El peso del cuerpo debe gravitar hacia adelante, pero sin levantar los talones del suelo. La postura es la del ejercicio 5. Debemos mantenerla mientras podamos, pero no demasiado tiempo. Esta postura tensa el músculo cuádriceps de los músculos y es difícil mantenerla si estamos tensos y contraídos.
Además envía la respiración profundamente dentro de la pelvis, con lo cual no estamos queriendo decir que se pueda meter realmente aire dentro de ella, sino que la postura agachada fuerza a usar y a dilatar el bajo vientre con el fin de hacer una plena inhalación. El resultado es que se siente que cobra vida la cavidad pélvica y para mucha gente es esta una de las mejores maneras de conseguirlo. Tanto en esta postura como en las demás, es importante respirar suave pero profundamente por la boca. La respiración bucal se usa en estos ejercicios porque las posturas son bastante fuertes y es necesario tomar tanto oxígeno como sea posible. También permite que la mandíbula cuelgue suelta, lo que disminuye la tensión que normalmente existe en los maceteros cuando la boca está cerrada. Una respiración llena y profunda carga el organismo y facilita la aparición de movimientos vibratorios en las piernas. A menudo se siente un fuerte temblor en las piernas durante este ejercicio, debido en parte a la tensión a la que están sometidos los músculos correspondientes. A medida que se cansan, se debilita la capacidad de mantenerse en pie frente a la tendencia a caer. Con estos ejercicios logramos que el sentimiento fluya más fácilmente hacia la parte inferior del cuerpo, las piernas y los pies. La gente tiene gran necesidad de dejarse ir. Pero, como estamos todos con los nervios de punta y hacemos frente a una crisis tras otra, lo que hacemos es encontrar una forma natural de dejarnos ir a través del cuerpo, usando drogas o alcohol. Pero si no nos dejamos ir naturalmente, antes o después nos encontraremos metidos en la depresión. La reacción depresiva solamente se da en individuos que persiguen metas irreales y que no están enraizados en la realidad. La mayoría de los psiquiatras consideran que la reacción depresiva se debe a una pérdida de autoestima. Si esta pérdida es la responsable de la reacción depresiva, tenemos que indagar en los fundamentos de la autoestima para averiguar por qué es tan vulnerable a la destrucción. Esto exige echar otro vistazo al fenómeno depresivo, y especialmente a los procesos energéticos que fundamentan la asertividad, la confianza en uno mismo y la autoestima. El término depresión se utiliza hoy día laxamente para describir cualquier estado de ánimo bajo, pero no todos los estados bajos de ánimo son estados depresivos, y conviene hacer una clara distinción entre ellos. De no hacerlo, caeríamos en el error de considerar la reacción depresiva como normal en ciertas condiciones, y supondríamos, por ejemplo, que es perfectamente normal que una persona se deprima cuando sufre una pérdida financiera, personal o de cualquier otra índole. La reacción depresiva inmoviliza a la persona. Es incapaz de reunir el deseo o las energías necesarias para continuar con sus actividades acostumbradas. Se siente defraudado, le inunda un sentimiento de desesperanza, y mientras dure la reacción depresiva no verá ningún sentido en hacer el menor esfuerzo. La decepción puede entristecer a la persona, pero no la inmoviliza. Puede hablar acerca de su decepción y es capaz de expresar sus sentimientos, cosa que la persona deprimida no puede hacer. Como resultado de su decepción puede volver a valorar sus aspiraciones o encontrar otros medios de realizarlas. No tiene la sensación de desamparo que caracteriza a la persona deprimida. Ni su interés por la vida ni su energía se ven seriamente afectadas. En una reacción depresiva, al revés de lo que pasa con la decepción, no hay a menudo motivo evidente. En muchos casos sobreviene cuando parece que todo marcha bien y se está a punto de ver realizada alguna ambición. La aparente contradicción entre éxito y depresión se puede explicar si suponemos que el éxito no era la verdadera meta de la persona,
Si la auténtica meta era el amor y los logros se concebían inconscientemente como medios para obtener aquel, entonces está claro que del fracaso en conseguirlo podría resultar una decepción grave. Pero como estas personas no están enraizadas en sus cuerpos ni están en contacto con sus sentimientos, no pueden sentir la decepción. Y al ser incapaces de expresar ningún sentimiento, caen en la depresión. No siempre es posible relacionar el inicio de la depresión con una causa inmediata. La reacción depresiva puede desarrollarse tan insidiosamente que cuando está ya en pleno auge la persona, quizá haya olvidado el acontecimiento específico que la desencadenó. Ahora bien, el conocer el elemento catalizador es de poca ayuda. En la vida experimentamos muchos estados de ánimo bajos, que no son reacciones depresivas. Aparte de la decepción, uno puede sentirse desanimado por un rechazo o descorazonado por una desgracia. Cada uno de estos estados tiene un tono de tristeza que se distingue del depresivo, pero la persona que no está en contacto con sus sentimientos se deprime. Por ejemplo, los pacientes responden a menudo ante la pregunta ¿cómo te encuentras?, con la respuesta me encuentro deprimido. Sin embargo, si se los mira, se observa que su cara está triste, algunas veces al borde de las lágrimas. Y cuando se le hace notar esto, puede que responda, pues sí, me siento triste. Sorprendentemente, el reconocer y aceptar un sentimiento cambia la calidad del estado de ánimo. El paciente ya no se encuentra tan deprimido como lo estaba cuando bloqueaba su conciencia del sentimiento de tristeza. Los psicoterapeutas saben hace mucho que hacer que el paciente grite o se enfade rompe la atadura de la reacción depresiva. El llanto es la emoción más apropiada, ya que la depresión va ligada a un sentimiento de pérdida. Freud, que estudió la depresión en su forma más grave, la melancolía, creía que estaba causada por la inhibición en la expresión del dolor. En algunos casos se podía atribuir el dolor a la pérdida de un importante objeto amoroso en la infancia del individuo. Los psicoanalistas lo relacionaron después con la represión del enfado o de la rabia al verse privados del objeto amoroso. Pero se ha descubierto que no importa la emoción que se exprese, cualquier expresión de emoción es suficiente. En la mayoría de los casos, estas pueden sacar a la persona de su humor depresivo. Teniendo en cuenta que la causa de la depresión es la represión de la emoción, no cabe contemplar aquella como una emoción. Representa más bien la ausencia de emoción. No es un verdadero sentimiento. Uno no se siente deprimido. Sentimientos y emociones son respuestas orgánicas a los acontecimientos del entorno. En el estado depresivo hay una incapacidad de respuesta. Los sentimientos cambian según cambia la situación exterior, provocando diferentes respuestas del organismo. Una compañía apropiada puede sacar a una persona de la melancolía, pero si está en un estado depresivo no responderá a esta situación. La depresión es una pérdida de la fuerza interna de un organismo, comparable en cierta medida a la pérdida de aire en un balón o neumático. Esta fuerza interna es el flujo constante de impulsos y emociones desde los centros vitales a la periferia del cuerpo. Lo que se mueve en el cuerpo es una carga energética. Esta carga activa en su camino tejidos y músculos, aumentando las sensaciones. Cuando provoca una reacción, lo llamamos impulso, un impulso desde el interior. En el estado deprimido, la formación del impulso está enormemente reducida, tanto en número como en intensidad, y esta disminución produce pérdida de sensación interior y ausencia de reacción en el exterior. En consecuencia, podemos decir que la depresión es un derrumbamiento interior, queriendo decir con esto que la capacidad de responder con impulsos apropiados a los acontecimientos del entorno ha disminuido notablemente.
Pensar en términos de impulsos y de la fuerza que ejercen clarifica el análisis de la naturaleza de la depresión. Los impulsos ejercen una presión hacia afuera que normalmente se traduce en alguna forma de expresión. El significado literal de expresión es el de fuerza que se mueve hacia afuera. Detrás de cada deseo, sentimiento o pensamiento hay un impulso, que puede definirse como un movimiento de energía desde dentro del organismo hacia el mundo exterior. Cada impulso que llega al exterior representa un deseo, evoca un sentimiento y está asociado con un pensamiento que termina en una acción. Así, por ejemplo, cuando tenemos el impulso de golpear a alguien, ello representa el deseo de impedir que esa persona nos cause dolor. Conlleva un sentimiento de ira. Está asociado con pensamientos relacionados con la situación que provoca el impulso y termina con un golpe. Una impresión es lo opuesto a una expresión. Cuando un impulso afecta a otra persona, ésta recibe una impresión. Un impulso necesariamente no tiene que ser un golpe, puede ser una mirada, un gesto o una palabra. La impresión es el resultado de una fuerza exterior actuando sobre el cuerpo. En un organismo vivo, las impresiones provocan alguna respuesta del organismo que constituye el reconocimiento de la impresión. Generalmente los objetos inanimados no responden a las fuerzas exteriores. Puedo, por ejemplo, marcar mi pulgar en una pelota de plastilina y dejar una impresión, pero la plastilina no siente la impresión y no reacciona a ella. Para que un objeto reaccione, ha de tener alguna fuerza interna. Un balón inflado sí que reaccionará ante la presión de mi pulgar, porque contiene fuerza. Primero se deformará y cuando desaparezca la presión recobrará su forma original. En un balón desinflado no ocurrirá lo mismo. Esta analogía tan simplificada explica por qué una persona deprimida no reacciona como lo hace una persona normal ante los estímulos procedentes de su entorno. Puede sentirlos como cualquier persona normal, pero su cuerpo descargado y su espíritu desinflado le hacen incapaz de responder. Las personas no expresamos todos nuestros impulsos constantemente. A medida que maduramos aprendemos cuáles expresar y cuáles controlar, así como el momento apropiado y la forma adecuada de expresión. La retención consciente de un impulso se hace a través del sistema muscular voluntario del cuerpo, que está bajo control de la parte consciente de la mente o ego. Este proceso ocurre en la superficie del cuerpo justo antes de que el impulso se traduzca en acción. Los músculos que intervendrían en la expresión están realmente preparados para actuar, pero son bloqueados por una orden de la mente. La orden inhibidora no afecta a otros componentes del impulso. Seguimos conscientes del deseo, en contacto con el sentimiento, y nos damos cuenta del pensamiento. Solo se bloquea la acción. La supresión de impulsos es otro asunto. Todos los componentes del impulso están bloqueados cuando ocurre la supresión. La palabra supresión significa que el impulso es desplazado debajo de la superficie del cuerpo, bajo el nivel donde se da la percepción. Uno ya no es consciente del deseo, ni está en contacto con el sentimiento. Cuando el recuerdo o el pensamiento del impulso es relegado al inconsciente, entonces hablamos de represión. Los recuerdos y los pensamientos están reprimidos. Los impulsos y sentimientos están suprimidos. La supresión de los impulsos no es un proceso consciente o selectivo, como lo es el acto de retener su expresión. Es el resultado de una retención constante de la expresión, hasta que se convierte en un hábito y en una actitud inconsciente del cuerpo. En efecto, la zona del cuerpo que debería intervenir
en la expresión del impulso está muerta, valga la expresión, por la tensión muscular crónica que se deriva de una retención constante. La zona está efectivamente separada de la conciencia por la pérdida de sentimientos y sensación de ella. La muerte de una parte del cuerpo tiene su efecto sobre el funcionamiento global de éste. Cada zona que muere reduce la vitalidad del conjunto del organismo. Limita, de alguna manera, la natural motilidad del cuerpo y actúa restrictivamente sobre la función de la respiración. De esta forma disminuye el nivel de energía del organismo e indirectamente debilita toda la formación de impulsos. En situaciones donde la expresión de un impulso supondría una amenaza para el niño desde el entorno, el niño tratará conscientemente de suprimirlo. Lo puede hacer disminuyendo su motilidad y limitando su respiración. Estando uno quieto y conteniendo la respiración se puede suprimir el deseo y el sentimiento. En efecto, en una maniobra desesperada de supervivencia, uno llega a paralizar todo el cuerpo. Cuando esta paralización va demasiado lejos, produce la personalidad esquizoide, que es extremadamente propensa a la depresión por esa misma razón. En la personalidad esquizoide, toda formación de impulsos está disminuida. Un niño reprimirá también activamente un impulso cuando le resulte demasiado dolorosa su continua frustración. Por ejemplo, un niño que pierde a su madre en medio de una multitud llorará por el dolor de la pérdida, pero no llorará o no podrá llorar indefinidamente. Después de un rato parará, porque el dolor es demasiado intenso y el esfuerzo agotador. Supongamos que nadie se acerca a consolarlo. Después de tanto llorar se agotará y enmudecerá. Pero al cabo de un rato, si sigue, sin encontrar a su madre, comenzará a llorar de nuevo. Poco a poco los llantos se irán debilitando. Es una situación desesperada para el niño, porque un niño abandonado a su llanto puede morir. René Spitz ha estudiado estos casos. En esta situación, y lo normal, es que el niño encuentre pronto a su madre y que el trauma sea efímero. Sin embargo, si su madre no solo se ha perdido, sino que ha muerto y el niño se ha quedado sin su amor, la situación adquiere un carácter crónico y grave. Por mucho que llore, su madre no volverá, y cada rabieta solo sirve para aumentar el dolor de la pérdida. Antes o después el niño se rendirá, dejará de llorar y quejarse, pero también abandonará cualquier esfuerzo de salir hacia el entorno. El niño se quedará acostado, sin reaccionar, en un estado de depresión que, si se prolongara, podría conducir a la muerte. La situación es un punto menos trágica si la madre está físicamente presente, pero emocionalmente ausente, es decir, emocionalmente insensible a las emociones del niño. En cierto sentido, el niño la ha perdido. El niño llorará en busca de una proximidad que ella no puede darle y seguirá llorando hasta que se torne demasiado doloroso el anhelar lo inasequible. A diferencia del niño sin madre, éste sobrevivirá, pero durante el proceso habrá aprendido a reprimir tanto el deseo como el sentimiento. Un niño no puede aceptar la pérdida del amor materno. Necesita a la madre o a un sustituto de ésta para su supervivencia. No puede liberar su pena como lo hace un adulto que ha perdido un ser querido, aunque hay algunos adultos a los que les resulta también muy difícil desahogar su dolor. Esto se debe a la parcial supresión del impulso de llorar durante la primera infancia, por lo cual este impulso no se halla totalmente disponible en la vida posterior. El impulso de llorar lo puede suprimir el niño por otros motivos que no sean la pérdida de la madre. Muchas madres no pueden tolerar el llanto del niño. Incapaces de responder por culpa de sus propias dependencias, reaccionan ante el lloro persistente con hostilidad o retirándole su amor. Dejan de coger en brazos al niño que llora solicitándolo para demostrarle que a ella no se la puede obligar a hacerlo con esas tácticas.
se enzarza en una lucha de poder con el niño y como es más fuerte, vence. Si el llanto molesta a la madre, el niño se ve forzado a suprimirlo. Si la madre reacciona con enfado y hostilidad, el efecto sobre el niño es aún mayor. Al principio puede que redoble el llanto, pero enseguida aprende que ese no es el mejor procedimiento y lo suprimirá en aras de su supervivencia. Pese a ser el llanto un remedio tan efectivo, es muy difícil conseguir que el paciente deprimido llore. Si se le pide que levante los brazos y diga mamá, a menudo la respuesta es ¿qué sentido tiene esto? O nunca venía, o no estaba allí. Estas observaciones son motivos para llorar. Se llora porque la madre cree era insensible, pero estas razones no le llegan al paciente deprimido. Ha suprimido la mayoría de los sentimientos asociados con una madre y ha perdido la capacidad de expresar un sentimiento de anhelo. Pero en otros pacientes no es así, y por otro lado, la técnica es a menudo eficaz con pacientes no depresivos. Normalmente esta técnica libera un río de lágrimas y sollozos. La persona deprimida carece realmente de la energía para expresar sentimientos. Cuando se restablece la energía, el llanto o la expresión de otros sentimientos se hace posible. Otro grupo de sentimientos que están a menudo suprimidos en los niños son los del enfado, negatividad y hostilidad. No es difícil imaginar que el expresarlo supondría en algunos hogares un severo castigo. Quizás no sea tan verdad hoy día, en una sociedad más permisiva, pero antes lo era. El niño no tiene suficientemente desarrollado el ego como para controlar conscientemente la expresión del impulso. Vive en un mundo de todo o nada, enfrentado a un conflicto constante con los padres, suprimirá con frecuencia sus impulsos negativos y hostiles. Al principio no están aún totalmente controlados y estallan en rabietas histéricas, pero su expresión directa e inmediata acaba por bloquearse y con el tiempo se suprimen los propios sentimientos. Cuando sucede esto, encontramos la imagen del niño bueno y obediente que acata todas las órdenes y deseos de la madre. Es por supuesto el retrato de un autómata. Pocos pacientes tienen la capacidad de expresar directa y convincentemente sus sentimientos negativos o hostiles. Se utiliza esta prueba para pedirles que digan no, tan fuerte como puedan mientras golpean o patalean sobre una colchoneta. En la mayoría de los casos lo hacen sin convicción. Parece que existe una incapacidad crónica de decir no en la mayoría de la gente. Eso se debe a que fueron suprimidos en la niñez. En estos días de aparente liberación sexual, parece anticuado hablar de sentimientos sexuales reprimidos en la infancia. Sin embargo, el hecho es que sigue dándose hoy día y probablemente más que antes. Los sentimientos sexuales se suprimen no solo porque sean tabú, sino también porque son peligrosos para el niño. Suponen un peligro cuando uno de los padres es abierto o subrepticiamente seductor. La conducta seductora de los padres es más común hoy día que en la generación anterior debido a que la sofisticación sexual es mayor. Prueba de ello es la creciente incidencia de la homosexualidad, que tiene su origen en una madre o un padre seductor. Estamos hablando acerca de sentimientos sexuales en el cuerpo, no de sensaciones genitales. Estos sentimientos corporales se reprimen al meter la tripa y contraer la musculatura pélvica. El efecto de esta maniobra defensiva es cortar el sentimiento en la parte inferior del cuerpo, lo cual impide que el individuo se sienta enraizado. También perturba intensamente la función respiratoria, limitando la respiración al pecho y al diafragma. Cabría preguntarse, bajo el supuesto de que el incesto no ocurra, ¿cuál es el peligro real que corre un niño cuando uno de los padres es seductor? El niño, sin embargo, no puede sentar este supuesto porque el incesto ocurre, y sorprendentemente con bastante frecuencia. Pero existen otros peligros. Si el padre o la madre no se da cuenta de su conducta seductora
y el niño responde, se le verá como el agresor sexual, y entonces se le regañará y a menudo se le humillará. Es muy fácil para un padre transferir su propia culpabilidad sexual al niño de esta manera. Por otro lado, si el padre acepta la respuesta del niño sin comprometerse en ninguna actividad abiertamente sexual, el niño entonces es absorbido en la órbita del padre y pierde su independencia. El niño que está sexualmente implicado con uno de los padres en el nivel sentimental no puede decir que no a ese padre. Al convertirse en satélite suyo, el niño no solo pierde su independencia, sino su sentido del yo o identidad. En consecuencia, no tiene más elección que esforzarse por suprimir la sexualidad de su cuerpo. El suprimir el sentimiento crea una predisposición a la depresión, pues impide que el individuo confíe en sus sentimientos como guía de su conducta. Sus emociones no fluyen con fuerza suficiente para darle una dirección clara, es decir, le falta lo que se necesita para ser una persona autodirigida. Pierde la fe en sí mismo y se ve obligado a buscar su guía en el mundo exterior. El origen de este condicionamiento está en sus padres, cuyo amor y aprobación necesitaba. De adulto, todos los esfuerzos que hace son para conseguir amor y aceptación del mundo exterior. Y lo hace demostrando que es merecedor de la respuesta que busca. El esfuerzo que hará será tremendo, porque los premios son altos. Todas las energías del individuo se volcarán en esta empresa. La manera de demostrar que es merecedor de amor depende de los valores paternos. Para algunos, este derecho se adquiere a través del rendimiento, para otros a través del servicio y la autonegación. Algunos padres piden al niño que se destaque, otros exigen conformidad, sumisión y entrega. El niño que intenta satisfacer estas demandas está abocado a la depresión. El niño que las rechaza será un rebelde y un marginado. En ambos casos, la energía que debería estar disponible para el placer y la creatividad se limita a una forma de vida que es insatisfactoria. La persona sumisa se deprime cuando fracasan sus esfuerzos por conseguir la anhelada recompensa, pero el rebelde tampoco se salvará de la depresión cuando se dé cuenta de que su desafío está al servicio de una causa perdida. Tanto para el hombre como para la mujer, que de niños no tuvieron ni el amor ni la aceptación necesarias, el consejo es: olvídalo. Una vez que se llega a la madurez, el asunto está cerrado. La vuelta a la infancia es imposible, y quien trata de hacerlo sacrifica su presente, es decir, su madurez en este vano intento. Las necesidades que parecerían tan imperiosas cuando uno era pequeño y dependiente no tienen sentido ahora. El pecho ya no puede satisfacer a un adulto. El apoyo que era tan vital durante la infancia no agrega nada a la propia independencia y madurez. Uno tiene que aceptar su pérdida y seguir viviendo y creciendo. La situación terapéutica es una excepción a este principio. El terapeuta funcionará con frecuencia como sustituto de la madre o el padre. Le ofrecerá amor y aceptación y puede que anime al paciente a regresar a un estado infantil, pero no con la idea de reparar las anteriores pérdidas del paciente, sino para ayudarle a reexperimentar esa pérdida y a expresar el dolor asociado a ella. El trabajo terapéutico consiste en ayudar al paciente a encontrar su camino para amarse y aceptarse a sí mismo, y adquirir una confianza en sí mismo que venga a reemplazar a la que no obtuvo de sus padres. Suicidio y negatividad. La depresión es una forma de morir emocional y psicológicamente. La persona deprimida no solo ha perdido el entusiasmo por la vida, sino que temporalmente ha perdido la voluntad de vivir. Ha renunciado, en la medida de su depresión, a la vida, y por eso son tan frecuentes estos sentimientos o actos suicidas. Sin embargo, pocos adultos mueren realmente por depresión, fuera de lo que se suicidan voluntariamente.
Un análisis de los motivos que se esconden tras el suicidio nos dará alguna luz sobre el estado depresivo. El acto suicida tiene múltiples motivaciones en el inconsciente. El intento de autodestrucción es, como muchos psicólogos reconocen, una llamada de ayuda, una maniobra desesperada que pretende llamar la atención hacia la angustia en la que se halla la persona. Los intentos de suicidio superan a los llevados a término a razón de 10-1. La mayoría no tienen como finalidad la muerte. Una mujer joven puede abrirse las venas, pero sabiendo que la encontrarán antes de que sea demasiado tarde. Otra puede que tome una sobredosis de pastillas para dormir, previendo que la encontrarán antes de que muera. Esta gente suele reconocer posteriormente que no quería morir. Quieren ayuda y quieren que su problema sea tomado en serio. El intento trae a menudo la atención buscada, y hay mucha gente que después de un intento de suicidio encontró un camino hacia una vida más llena de sentido, gracias a la ayuda que se le proporcionó. Pero hay intentos que consiguen su propósito, y el deseo de morir es parte de la motivación de este acto. Las razones aducidas para justificar este deseo se pueden resumir en las frases: la vida no merece vivirse, no tiene sentido seguir viviendo y no puedo seguir así. Son afirmaciones que no se pueden rebatir cuando las hace un paciente, ya que no podemos prometerle nada, ni estamos tampoco en su situación. Sin embargo, se le puede señalar que no es el cuerpo el que quiere morir. Si fuera así, moriría pacíficamente como un animal salvaje cuando muere de forma natural. El suicidio es un acto consciente y deliberado en el que el ego se vuelve contra el cuerpo porque el cuerpo no se ha mostrado a la altura de la imagen del ego. Esta imagen siempre es de poder y masculinidad en los hombres y de sex appeal y feminidad en las mujeres. Tan insoportable es el sentido del fracaso en este nivel que puede llevar a la autodestrucción. El "tú me has fallado", que subyace en la autodestrucción, se dirige tanto hacia uno mismo como hacia los demás. El suicidio es a la vez una censura hacia aquellos que profesan algún interés en el individuo y un rechazo del self corporal. Y puesto que siempre sirve para provocar sentimientos de culpa en la familia, también ha de contemplarse como un acto hostil y negativo hacia ellos. Los colegas de un psiquiatra que tenían un número inusual de suicidios entre sus pacientes dijeron que era un hombre que hacía lo imposible para asegurar su apoyo a los suicidas en potencia, diciéndoles: llámenme en cualquier momento que me necesiten. Entonces, ¿por qué tantos suicidios? La única conclusión era que sus pacientes necesitaban decirle: me ha fallado, y él era incapaz de reconocer esta necesidad. Si se pasa por alto o se intenta negar este sentimiento en un paciente, se le puede empujar hasta el punto de tener que demostrarlo en la medida extrema de quitarse la vida. En un ensayo titulado Duelo y melancolía, Freud expresó la opinión de que el suicidio estaba motivado en parte por sentimientos sádicos o hostiles. Es este sadismo, y sólo este, el que resuelve el enigma de la tendencia al suicidio. Su razonamiento era el siguiente: los que sufren de melancolía acaban generalmente por conseguir vengarse por el sinuoso camino del autocastigo contra los objetos originarios y por atormentarlos a través de la enfermedad, habiendo caído en ella, para evitar la necesidad de expresar abiertamente la hostilidad contra las personas amadas. Freud no quiere decir que la depresión sea una maniobra deliberada para herir a la persona amada. Lo que dice es que existe una relación entre depresión, suicidio y supresión de la hostilidad que no debería pasarse por alto si queremos entender al individuo deprimido y su tendencia suicida. Cuando una persona se suicida, significa que no puede vivir consigo mismo. No puede soportar por más tiempo los sentimientos hostiles y negativos que alberga dentro,
y no puede expresar estos sentimientos si no es a través de un acto destructivo. Por esto, asesinato y suicidio van a menudo juntos. El primero, por supuesto, antes que el segundo. Una forma efectiva para ayudar al suicida en potencia es decirle que su acto se dirige parcialmente contra el terapeuta, que es una forma de atacarlo por su presunto fallo. Esta maniobra hace enfadar al paciente y entonces la hostilidad se vuelve contra el terapeuta de una manera menos autodestructiva. ¿Pero no es la muerte emocional de la persona deprimida una censura similar? La depresión, como el suicidio, pueden provocar enorme culpabilidad en la familia de la persona afectada. También puede verse como un grito de ayuda. Mira, soy incapaz de valerme por mí mismo. Pero si queremos ayudar a la persona deprimida, no se puede darle apoyo mientras su negatividad subyacente permanece intacta. No se le puede dar el amor y la aceptación que no tuvo de niño. Pretender hacerlo es ilusorio, y continuará en un estado depresivo, solo para demostrarle a uno que tú también me has fallado. En el nivel consciente, la persona deprimida está diciendo, no puedo responder, mientras que al mismo tiempo proclama su deseo de ponerse bien. En su inconsciente hay un resentimiento profundamente enterrado que se resume en un no quiero responder. Al no darse cuenta de este resentimiento, no puede expresarlo. Superficialmente se presenta a sí mismo como una persona que haría cualquier cosa por salir de la depresión. Pero es como un nadador con un ancla atada a la pierna. Por mucho que forcejee para subir a la superficie, el ancla lo arrastra hacia abajo. Los sentimientos negativos suprimidos, junto con la carga de culpabilidad, son como el ancla de esta analogía. Libérese al nadador de su ancla y subirá naturalmente a la superficie. Libérese a la persona deprimida de los sentimientos negativos suprimidos y su depresión desaparecerá. ¿Hay sentimientos negativos suprimidos en todos los casos de depresión? Sí. Estos sentimientos existían en todos los casos, pero mostrar su existencia es muy diferente de liberarlos, y solo su liberación tiene un efecto positivo. La presencia de sentimientos negativos en el inconsciente de una persona es el factor responsable del derrumbamiento de su autoestima, porque minan los fundamentos de una autoconciencia sólida. Toda persona deprimida ha actuado anteriormente sobre la negación de su negatividad. Ha invertido su energía en el intento de probarse que es merecedora de amor. Pero cualquier tipo de autoestima que acumulara tenía por fuerza que asentarse sobre cimientos muy precarios. El derrumbamiento sería inevitable. Al mismo tiempo, la energía empleada en el esfuerzo de realizar la ilusión se distraía de la verdadera meta, placer y satisfacción de ser. El proceso de renovación de energía que depende del placer se debilita enormemente. Al final, la persona que se encuentra a sí misma sin una base y sin energía. La depresión está marcada por la pérdida de energía, y eso es algo que hay que saber si queremos entenderla y tratarla. La persona deprimida se queja de una falta de energía. Todo lo que rodea al paciente indica su empobrecimiento. Todas las funciones organísmicas principales están deprimidas. La cantidad y extensión del movimiento se reducen. Los estudios cinemáticos confirman esta observación, relevando una notable disminución en el movimiento del cuerpo del deprimido comparado con un individuo normal. Se la pasan la mayor parte sentados, sin apenas moverse. Disminuyen los gestos espontáneos.
Hay una visible ausencia de cambios faciales. El rostro del deprimido cuelga y la piel parece aflojarse como si careciera de la energía para mantener el tono. No existe el juego normal de movimientos faciales, ojos, bocas, cejas, etc. Este bajo nivel de energía cabe relacionarlo directamente con una reducción del metabolismo, pérdida de apetito, disminución de la toma de oxígeno, la respiración está restringida por su personalidad neurótica o esquizoide, pero aún más por su reacción depresiva. La relación entre estado de ánimo deprimido y respiración deprimida es tan directa e inmediata que cualquier técnica que active a esta última relaja la tenaza del estado de ánimo depresivo. Y lo hace a base de incrementar el nivel de energía del cuerpo y restablecer cierto flujo de excitación corporal. Al incrementar la respiración llegará tarde o temprano alguna forma de liberación emocional, ya sea a través del llanto o de la rabia. La pregunta a la que no se puede responder es: ¿la persona deprimida ha sufrido una disminución aguda de su nivel de energía a causa de su desilusión y pérdida de interés? ¿O es su pérdida de interés el resultado de una reducción de la energía? Esta pregunta no tiene respuesta, porque se trata de dos aspectos relacionados con una sola función orgánica: la capacidad de mantener el flujo de la vida o del sentir, y cuando este flujo merma, entonces hablamos de depresión. Cuando se detiene, hablamos de muerte. El primer paso en el tratamiento de la depresión es ayudar a la persona a que recupere su energía. Pero aún después de restablecer el grado normal de energía, la persona no está libre de su tendencia a la depresión. Solo se ha liberado de la reacción depresiva en sí misma. Cualquiera que sea el grado normal de energía, no cabe considerarlo como equivalente a salud. No satisface los requisitos de una vida y funcionamientos saludables. Provee suficiente fuerza para mover los impulsos del ego, pero no para mantener la motivación placentera. Puede mantener activada la mitad superior del cuerpo, pero es incapaz de extenderse hacia las piernas y el suelo. Mantenerse erguido consume energía, y se necesita auténtica energía, vitalidad o fuerza interna para mantener arriba el espíritu. La persona que tiende a la depresión no tiene esta clase de energía. La tendencia a la depresión indica un organismo intracargado. La gente sana, vital, no se deprime como individuos. Si el mal aflige a la sociedad en la que viven, puede que les afecte, pero no es la clase de depresión que los psiquiatras ven en sus consultas. La que ellos ven es una reacción selectiva y personal que tiene sus raíces en fenómenos culturales, pero que no es consecuencia directa de ellos. Los físicos definen la energía como la capacidad de realizar trabajo y la miden por el trabajo realizado. El trabajo involucrado en el proceso de vivir no es mecánico. La energía vital se usa para el crecimiento, la reproducción, la excitabilidad y la capacidad de dar respuestas emocionales. Se halla presente en todo el reino animal, movilizando los organismos hacia la satisfacción de sus necesidades y hacia la autoexpresión, lo cual lleva a la creatividad y se experimenta como placer. Habida cuenta de que el organismo es un sistema autocontenido, su capacidad para funcionar de una manera efectiva depende de su grado de excitabilidad o, si se quiere, de viveza, aunque excitabilidad es el término más adecuado. Dentro de los límites de su estructura biológica, un organismo con más energía tiene un nivel mayor de excitación interna, se mueve más rápidamente que sus congéneres, está más alerta y tiene mayor capacidad de respuesta. También tiene una mejor coordinación de movimientos y en consecuencia es más efectivo. La mayor carga de energía se manifiesta en el brillo de los ojos y en la motilidad del cuerpo.
Excitación y depresión son cualidades opuestas. Cuando una persona está excitada, no está deprimida. Cuando está deprimida, su nivel de excitación interna está reducido. Cuando el problema de la depresión se trata terapéuticamente, hay que atender a cada uno de sus diferentes aspectos: pérdida de fe en uno mismo, búsqueda de metas irreales, incapacidad para estar bien arraigado y reducción del nivel de energía. No es suficiente, por ejemplo, sugerirle un nuevo interés, a menos que pueda obtener cierto placer de él. Y puede que esto no le sea posible si tiene sentimientos de culpa o ansiedad inconsciente acerca del placer. Puede que haya que elaborar primero este punto: el punto de vista psicoanalítico de la depresión. La pérdida de un objeto amado. El fenómeno de la depresión ha suscitado el interés de muchos pensadores psicoanalíticos, comenzando por Freud, lo cual es fácilmente comprensible, ya que ha sido y sigue siendo una de las principales razones por la que la gente busca ayuda psicoanalítica. El interés de Freud por la depresión arranca en 1894 y su contribución principal a nuestro conocimiento de la depresión está contenida en un ensayo titulado Duelo y melancolía, publicado en 1917. En este ensayo, Freud muestra que existe un paralelismo entre el duelo y la melancolía, como se llamaba entonces al estado de depresión. Ambos tienen muchos rasgos en común: un abatimiento profundamente doloroso, anulación del interés por el mundo exterior, pérdida de la capacidad de amar, inhibición de toda actividad. Sin embargo, en la melancolía hay una pérdida de autoestima que no existe en el duelo. Bajo el punto de vista bioenergético, la diferencia entre las dos está clara. El duelo es una actividad viva y cargada de energía, en la que el dolor de la pérdida se expresa y descarga con el completo apoyo del yo de la persona. En la depresión o melancolía, el yo está socavado por el derrumbamiento energético del cuerpo, resultando una condición carente de vida y respuesta. A pesar de que Freud se concentró solo en los aspectos psicológicos, impresiona la claridad y profundidad de su comprensión del fenómeno. Señaló que el duelo realiza un trabajo necesario, permite al individuo retirar los sentimientos o líbido que había invertido en el objeto amado que ha perdido, dejándolos disponibles para una nueva relación. Pero esto no se logra fácilmente. La mente humana tiende a aferrarse al objeto perdido y a negar la realidad de esta pérdida. Lo hace así para evitar el dolor de la separación. Por consiguiente, si la pena no se libera a través del duelo, la separación es incompleta y el yo queda unido al objeto perdido e inhibido en su capacidad para establecer nuevas relaciones. A través del duelo se reconoce la pérdida y se la acepta. En la melancolía ni se reconoce ni se acepta. El porqué es algo que dejó perplejo a Freud. El hecho es que el melancólico no admite la pérdida. El ego se identifica con el objeto y lo incorpora. La persona sigue funcionando como si la pérdida no hubiera ocurrido y modifica su conducta para evitar este reconocimiento. La persona que está de duelo expresa su aflicción, llora, se lamenta y se enfada por la pérdida e incluso puede someterse a daños físicos como medio de airear y descargar su dolor. Cuando esto no sucede, tiene que suprimir su dolor para poder dominarlo. Al suprimirlo, se reducen todos los aspectos vitales de la personalidad del individuo. Toda su vida emocional se empobrece, porque al suprimir cualquier sentimiento se suprimen todos los demás. Freud observó que en la aflicción el mundo se vuelve pobre y vacío. En la melancolía es el ego mismo el que se empobrece y vacía. Pero aunque es cierto que en la depresión el ego está seriamente desinflado, no deberíamos ver la depresión como una reacción puramente psíquica.
Al hacerlo nos concentramos en el ego y excluimos el cuerpo, sin ver que la depresión afecta al conjunto de la personalidad. La depresión es una pérdida de sentimientos y en su artículo Freud concluye que la melancolía consiste en hacer el duelo por la pérdida del líbido. Teniendo en cuenta que la libido es la energía psíquica de la pulsión sexual, se la puede equiparar al sentimiento sexual y en consecuencia a la excitación en general. Expresándolo en términos físicos, la persona melancólica está de duelo por la pérdida de su vivacidad. Cualquiera que entre en contacto con una persona deprimida se da cuenta de que está constantemente lamentándose de su pérdida de sentimientos, intereses y deseos. Efectivamente, la persona deprimida ha sufrido una pérdida del self, no solo de su autoestima. Antes de intentar descubrir cómo perdió el self, vamos a continuar con el desarrollo posterior del pensamiento analítico sobre este tema. Ahora, según Carl Abraham, uno de los primeros analistas, él hizo un estudio de los pacientes maníaco-depresivos y relacionó la depresión del adulto con un regreso a una depresión primaria durante la infancia. Creía que la depresión en el adulto era la reactivación de una experiencia similar durante la infancia. Es decir, la depresión infantil provenía de experiencias desagradables en la infancia del paciente. Como resultado de ello, el niño se siente lleno de odio hacia sus padres, principalmente hacia la madre. Al tener que reprimir este odio, el paciente queda debilitado y privado de su energía, por lo cual en la depresión no solo hay pérdida de amor, sino que también se reprime la respuesta instintiva a esa pérdida. Este fenómeno de la depresión infantil también fue estudiado por Melanie Klein, que trató a bastantes niños muy pequeños. Postuló que todo niño pasa durante su desarrollo normal por dos patrones de reacción. El primero, llamado posición esquizoparanoide, describe la actitud del niño frente a la frustración causada por su madre. El niño ve esta frustración como una forma de persecución. El segundo, llamado posición depresiva, ocurre cuando el niño adquiere una conciencia y se siente culpable por odiar a su madre. Klein escribe: el objeto por el que se está de duelo es el pecho de la madre y todo lo que el pecho y la leche han venido a representar en la mente del niño, a saber, amor, bienestar y seguridad. El niño siente que todo esto está perdido y que lo está por culpa de sus desaforadamente voraces y destructivas fantasías e impulsos contra los pechos de su madre. Hay una extraña lógica en el pensamiento de Klein, que ve la hostilidad como primaria y la pérdida como secundaria. En el curso lógico de los acontecimientos, los impulsos destructivos de un niño, tales como gritar o morder, se verían como una reacción ya sea a la frustración o la pérdida del placer de mamar. Cuando esto conduce a una pérdida irrecuperable del pecho, lo normal es que el niño se deprima. Pero esta secuencia, frustración, rabia, pérdida, no puede considerarse un desarrollo normal, excepto en una civilización que se oponga al amamantamiento, o lo limite a 3, 6 o 9 meses. Los niños, cuyo acceso al pecho materno está regulado por su propia necesidad y deseo, no muestran fantasías e impulsos desaforadamente voraces y destructivos hacia esa fuente de placer. Y si el pecho está a disposición del niño durante unos 3 años, el destete no será un trauma, ya que la pérdida de este placer está compensada por los muchos otros placeres que el niño puede tener ya. Nunca acabaremos de entender la reacción depresiva si aceptamos como normales la frustración y la privación infantiles. Es cierto que en nuestra civilización es inevitable cierto grado de frustración y privación infantiles,
Si esta situación social adquiere prioridad sobre las necesidades del niño, entonces el niño, que no consigue adaptarse, se convierte en un monstruo. En realidad, puede que sea un niño con más energía y por lo tanto más luchador, mientras que otro más débil y complaciente, al armar menos jaleo, pasaría por más normal. Al hilo de esta idea, diríamos que el tratamiento de la depresión consistiría en una mejor adaptación a los aspectos negativos de la propia vida, mientras consideramos que el único tratamiento verdadero de la depresión consiste en ensanchar el significado de la vida, aumentando el placer de vivir. René Spitz ha estudiado el efecto directo que ejerce sobre el niño la pérdida del contacto físico con la madre. Observó el comportamiento de niños separados de sus madres a los 6 meses de vida. En el primer mes de separación, los niños se esforzaban por recuperar el contacto con la figura materna. Lloraban, gritaban y se agarraban a cualquiera que les diera calor. A medida que estos intentos de recuperar la anterior relación con su madre fracasaban, iban encerrándose en sí mismos. Al cabo de 3 meses mostraban un rostro rígido, el llanto había dado paso a una especie de gimoteo, y se iban amodorrando. Si persistía la separación, aumentaba esa actitud de retirada. Rechazaban todo contacto y se quedaban inmóviles en la cama. Tanto en su actitud corporal como en su conducta, estos niños mostraban las mismas características que los adultos depresivos. Dicho con otras palabras, sufrían lo que Spitz llama depresión analítica. Las observaciones de Spitz sobre el efecto de la separación prematura de la madre fueron confirmadas por otros estudios de este fenómeno. El Dr. John Bowlby observó los efectos de la separación en bebés y niños que estaban entre los 6 y los 30 meses de edad, y en todos los casos en los que la separación se prolongó, el niño cayó en una reacción depresiva caracterizada por desapego, falta de respuesta y apatía. Lo mismo se ha observado en macacos separados de sus madres. En la depresión del adulto nos enfrentamos a 3 interrogantes. Primero, ¿qué ha sucedido en el presente de la persona para que se desencadene la reacción depresiva? Segundo, ¿qué ocurrió en el pasado que predispusiera al individuo a la depresión? Y tercero, ¿qué relación hay entre el presente y el pasado? Una reacción depresiva sucede cuando se derrumba una fantasía al enfrentarla con la realidad. El suceso que predispone es la pérdida de un objeto amoroso. La pérdida es siempre el amor de la madre y algunas veces también el del padre. El pensamiento analítico no resuelve realmente la cuestión de cómo se relacionan ambos episodios. La afirmación de Freud de que el ego se ha identificado con el objeto perdido es una interpretación psicológica que evita el enfrentarse con la cuestión del mecanismo, es decir, con el cómo. La respuesta ha de buscarse en el nivel biológico o corporal. Los estudios han demostrado que tanto los bebés humanos como las crías de monos necesitan el contacto físico con el cuerpo de su madre para un funcionamiento normal. Este contacto excita el cuerpo del bebé, estimula su respiración y carga de sensaciones la piel y los órganos periféricos. El contacto ocular amoroso entre la madre y el niño es importante para el desarrollo de la relación visual del niño con el mundo. Al estar en contacto con el cuerpo de la madre, el niño se pone en contacto con su propio cuerpo y con su yo corporal. Si falta este contacto, la energía del niño se retira de la periferia del cuerpo y del mundo que le rodea. La depresión infantil que resulta de la separación no es una reacción psicológica, sino la consecuencia física directa de la pérdida de ese contacto esencial. En el niño, la pérdida del amor de la madre supone la pérdida del pleno funcionamiento de su cuerpo o la pérdida de su vitalidad. Lo mismo le sucede al adulto que pierde un objeto amoroso importante
con la diferencia de que su retirada del mundo y de la superficie del cuerpo solo es temporal. El funcionamiento normal del cuerpo está suficientemente bien establecido como para renunciar a lo que Freud llamó las satisfacciones narcisistas de vivir. El cuerpo se defiende desahogando su dolor a través del duelo y recuperando luego su vitalidad. La realidad le dice a la persona que existen otros objetos amorosos a su disposición si se las arregla para liberarse de su apego al amor perdido. Pero, qué imposible es todo esto para un niño. ¿Se puede esperar que un niño sea capaz de liberarse del dolor a través de la aflicción? Con la esperanza de encontrar otra madre, dice un calipso, solo hay una madre en mi vida, pero siempre podré encontrar otra esposa. Para un niño, la pérdida de la madre es la pérdida de su mundo, de su self, en definitiva de su vida. Si el niño sobrevive es porque la pérdida no fue definitiva, porque recibió suficiente afecto y cuidado para mantener un funcionamiento mínimo inferior, desde luego al óptimo. Aquí los factores son cuantitativos. La cantidad de pérdida está en relación con el grado de carencia de contacto amoroso. En esta situación, donde parte del self se ha perdido, el yo infantil en desarrollo aspirará a la totalidad y a la plenitud en el nivel mental. Para lograr esto, tiene que negar la pérdida de la madre y del self y contemplar como normal la mutilación del funcionamiento de su cuerpo. Esta mutilación se compensa a base de fuerza de voluntad que permite al individuo ir tirando. Pero esta forma de funcionamiento no suple los sentimientos y la vitalidad. La negación de la pérdida obliga a la persona a actuar de tal manera que aquella no sea reconocida, creando la fantasía de que la cosa no estaba perdida del todo y que el amor perdido podría llegar a recuperarse con tal de intentarlo con la suficiente fuerza. El niño no tiene ninguna alternativa. Si le falta el amor materno, no podrá alcanzar la plena vitalidad y funcionamiento de su cuerpo. En su situación de desamparo y desesperación, el duelo no tiene sentido. Lo tendrá, posteriormente, cuando disminuya su desesperación e indefensión, es decir, cuando crezca y logre cierto nivel de independencia. Ahora bien, el afligirse por la pérdida del amor materno no devolverá al adulto el funcionamiento de su cuerpo. La pérdida es irrevocable, no se puede encontrar otra madre, y uno puede afligirse eternamente por esto. Lo importante es reconstruir el self, desarrollar el pleno funcionamiento del cuerpo y enraizarse en la realidad actual. Por lo que sí puede afligirse un adulto es por la pérdida de su pleno potencial como ser humano. Toda terapia que pretenda ser efectiva y no solo temporalmente en el tratamiento de la depresión, tiene que intentar superar el efecto mutilante de la pérdida de amor. Esto no se consigue reemplazando a la madre perdida por un sustituto en la forma del terapeuta. Acciones como apoyar al paciente, reconfortarle y asegurarle ayuda tienen beneficios tangibles, pero momentáneos. El paciente ya pasó la infancia y tratarle como un niño supone ignorar su realidad. Es preciso reconocer al niño insatisfecho que lleva dentro de él, pero sus demandas no se pueden satisfacer. El énfasis debe recaer sobre la mutilación de su funcionamiento corporal, porque esa es su realidad. Para superar esta mutilación se pueden utilizar distintos tipos de intervención terapéutica, análisis de sueños, fantasía, movimiento corporal, etc. Pero el objetivo del tratamiento tiene que estar siempre claro. Lo esencial es entender en cada caso la forma de mutilación, porque sólo así se pueden paliar sus efectos. La mayoría de los pacientes adultos que sufren depresión no han experimentado realmente la pérdida de la madre. Lo que realmente experimentaron fue disturbios y conflictos en la relación madre-hijo, cosa que por otro lado no consta en la mente de los pacientes como causa de su enfermedad. Se da por sentado que estos conflictos forman parte de la educación normal de los niños
y el paciente no siente haber sido privado del amor de la madre. Debemos recordar también que la depresión de un adulto está separada de la experiencia infantil por un periodo relativamente largo de conducta aparentemente normal, pero no debía de ser muy sana, porque si no el paciente no tendría depresiones. El paciente no se da cuenta de la diferencia que existe entre funcionamiento aparentemente normal y funcionamiento sano, como tampoco se da cuenta de la conexión entre su enfermedad y lo que sucedió en su infancia. Esta falta de conciencia equivale a una ingenuidad que caracteriza la actitud de la persona depresiva y constituye su predisposición a la enfermedad. La ingenuidad nace de la negación inconsciente de los hechos de la vida, en particular de la propia vida, de sus privaciones y decepciones. El efecto de esta negación es dejar al individuo expuesto a una decepción similar en la vida adulta. La ingenuidad no excluye el que la persona muestre cierta malicia en la vida, y de hecho van a menudo juntas. La ingenuidad se revela en aquellas áreas donde opera la negación, mientras que la malicia actúa en otras áreas. La ingenuidad no debe confundirse con la inocencia. La persona inocente carece de experiencia con la que juzgar actitudes o acciones. Está expuesta a la depresión, pero aprenderá de ella. El individuo ingenuo ha experimentado el dolor de la decepción, pero niega su significado, y está expuesto a la decepción porque es incapaz de reconocer su naturaleza. La ingenuidad es una forma de autodecepción en la que se encuentra metida una persona al ser defraudada y no poder o no ser capaz de reconocer la verdad. En esta situación uno puede verse obligado a jugar el juego por no tener otra alternativa. Pero el jugar el juego puede llevarle a creer que el juego es la vida, que las reglas del juego son las reglas de la vida y que el perder o el ganar es lo que da significado a la existencia. El juego que aquí nos interesa se llama criar un niño. Algunos dirán que no está bien llamar juego a algo tan serio. Sin embargo, la seriedad con la que uno se embarca en una actividad no es un criterio de si es o no un juego. La gente toma un juego en serio cuando las apuestas son altas. Lo que hace que la educación de un niño sea un juego es la competición que se desarrolla entre uno de los padres y el hijo. En esta competición el niño lucha por conservar su naturaleza animal, mientras que los padres luchan por civilizarlo. Es un juego en el que los límites no están marcados. Se convierte en un juego cuando el éxito se juzga en términos de ganar o perder. La finalidad de este juego es educar a un niño para que sea socialmente aceptado. Los padres que juegan se emplean a fondo en la situación y esperan jugar bien sus cartas y ganar. Las apuestas en este caso no tienen nada que ver con la situación real. Ganar, para el padre o la madre que juega este juego, significa conseguir algún tipo de ganancia extraña, alguna recompensa o aplauso que reconozca su triunfo. Cuando el padre siente que el perder reduce su autoestima, está tratando la educación del niño como un juego. El nombre completo del juego al que juegan los padres es Cómo educar a un niño sin mimarlo. Los premios parecen altos. El padre que consigue que su hijo sea obediente, bueno y bien educado, recibe los elogios y parabienes de los amigos, profesores y otros representantes de la sociedad. Al padre que fracasa se le ve como un incapaz, como alguien que no tiene ni firmeza ni autoridad en su casa. La frase «es que dejas que tu hijo se te suba a las barbas» revela la compasión hacia el pobre padre, que la gente ve como un calzonazos. Existe otra recompensa implícita y a menudo no reconocida que se espera ganar, el que un buen hijo cuidará de él especialmente en la vejez, y que se sentirá obligado a atenderle cuando esté enfermo y tenga achaques. El juego se practica con un bebé o un niño que en principio no es consciente de lo que ocurre. Pero es un juego como cualquier otro, en el que el niño tiene que ser manipulado si se quiere obtener el resultado apetecido. Los padres suponen, y con razón, que el niño se va a resistir y que utilizando convenientemente los premios y los castigos,
se logrará vencer esa resistencia. Los premios que se utilizan son la aprobación, los juguetes, los mimos, etc. Los castigos son amenazas de no quererle, desaprobaciones, restricciones y abusos físicos. Un padre que usa estas tácticas no piensa que está jugando un juego. Para él o para ella la cuestión es muy real y francamente seria. Si permiten al niño hacer lo que quiere, será un fracasado, un rebelde, un marginado. Y el padre que tiene miedo de que eso suceda siente que tiene la responsabilidad moral de evitarlo. Se siente justificado en su actitud e incluso la puede identificar con amor. Seguramente negará cualquier insinuación en el sentido de que su conducta revela falta de amor por el niño. Por eso mismo verá al hijo obediente como un hijo amoroso y al rebelde como un hijo hostil. Jugar este juego demuestra una falta de fe en la naturaleza humana y en los propios hijos. Si un padre no tiene fe en su hijo, es difícil imaginar que el niño pueda tenerla en sí mismo o en sus padres. La relación de amor y mutuo respeto entre el padre y el hijo degenera en otra de conflicto y tensión. Cada uno ve al otro como un adversario, al que sin embargo está atado. Aflora el resentimiento, separando aún más a dos personas que deberían tener intereses comunes. Un padre quiere ver a su hijo alegre y contento, y el niño quiere que su padre esté contento de verle feliz. Estos sentimientos caracterizan a muchas relaciones entre padres e hijos basadas en el amor y la fe, y desgraciadamente están ausentes en las relaciones en las que los padres juegan con las actitudes de los niños. Sin fe no existe verdadero amor. La ausencia de fe supone que el amor que los padres ofrecen al niño está condicionado a la conducta de éste. El amor condicionado implícito en la frase «mamá te quiere cuando eres bueno» no solo implica la amenaza de la pérdida de ese amor, sino que realmente es un rechazo al niño. En efecto, la madre está diciendo que no puede querer al niño como es, pero que lo quiere si abandona sus respuestas espontáneas y se vuelve una persona sumisa y obediente. La observación diaria nos dice que existen pocos padres que no utilicen estos métodos para educar a los niños dentro de un orden, y hay muy pocos que no justifiquen sus acciones por las necesidades de la vida. Un padre no puede ceder constantemente ante el niño, no puede dejarle llevar la casa. Los padres son también personas con necesidades que tienen que satisfacer. Lo malo es que éstas parecen a menudo chocar con las necesidades o deseos del niño, y ante este conflicto se intenta reducir al mínimo las necesidades de éste. Cuando el niño llora, no para o coge una pataleta, los padres se sienten engañados y reaccionan con mal humor y hostilidad. Los padres que hacen este juego lo ven siempre como una cuestión de principio, no de circunstancia. Es cuestión de principio no dejar al niño hacer lo que quiere. El niño puede captar este antagonismo y reaccionar con un exceso de agresividad. Una vez que las líneas de conflicto están marcadas, el resultado de la lucha solo puede ser un desastre. Si los padres ceden porque se sienten culpables o simplemente para que el niño se calle, lo están mimando. Sintiéndose débiles, se propondrán ser firmes la próxima vez. Pero el niño, sabiendo que puede conseguir lo que quiere a base de crear un conflicto, contraatacará con más fuerza. En estas situaciones la batalla no tiene fin, con unos padres que unas veces vencen la resistencia del niño y otras veces ceden. Y para el niño se torna también una cuestión de principio. Por principio, se opondrá a todos los requerimientos de sus padres. Un niño que crece en un hogar como este nunca adquiere fe en la vida. Ha aprendido que la única manera de conseguir lo que quiere es chillar más que la oposición y derrotar a base de maniobras. Pero sus oponentes son precisamente aquellos cuyo amor necesita, y entre ellos están las personas con las que desea intimidad. Ha aprendido también a manejar a la gente jugando con su culpabilidad, y utilizará esta táctica si no consigue lo que quiere a fuerza de berrinches. El carácter que se desarrolla con estas experiencias
tiene un componente fuertemente sadomasoquista, que convierte cualquier esfuerzo para conseguir amor en una derrota. Cada derrota finalizará en una depresión, de la cual se levanta el individuo cuando recupera la determinación de volver al ataque y ganar. Amaestrar y aprender son dos cosas diferentes. Amaestramos más que educamos cuando no tenemos fe en que aquello que ofrecemos está de acuerdo con la naturaleza del estudiante y es deseado por él. Un hijo seguirá naturalmente el estilo de sus padres si es un estilo de amor, aceptación y placer. Respetará sus valores y se identificará conscientemente con ellos, pero también afirmará su individualidad y exigirá libertad para descubrir las cosas por sí mismo. ¿Qué importancia tiene la fe? ¿Puede el hombre vivir sin ella? ¿Puede incluso sobrevivir sin ella? Estas cuestiones merecen una atención seria, ya que la supervivencia del hombre no está libre de duda y su vida no está libre de la desesperación. ¿Qué es la fe? Como todas las palabras, puede usarse con ligereza. Es muy fácil decir debes tener fe, como se podría decir tienes que amar. Pero un momento de reflexión basta para darse cuenta de que ni las palabras ni las afirmaciones pueden añadir estas cualidades esenciales a la vida de una persona. Cuando se pierde la fe, parece perderse también el deseo y el impulso de alcanzar cosas, de comunicarse y luchar. El individuo siente que no hay nada que alcanzar, nada por lo que luchar, y adoptan una actitud última de ¿para qué? Esta pérdida la han experimentado muchos pueblos primitivos que han visto socavada su cultura por la civilización blanca. Hay un juego muy común al que juegan padres e hijos pequeños y que tiene que ver con el tema de la fe o la confianza. El padre coloca al niño en un pedestal alto y le dice que salte a sus brazos. El niño salta y el padre lo recoge. Aquel grita encantado y le pide que lo repita. Si el juego se juega demasiadas veces, perderá parte de su emoción para el niño, que ya sabe que su padre va a tomarlo. Al principio, sin embargo, el niño no está muy seguro y salta por fe. Obviamente existe un momento de pánico cuando el niño abandona su seguridad y se da cuenta de que se está cayendo. El miedo a caer es una de las ansiedades humanas más profundas, pero el pánico es momentáneo, porque el niño se encuentra enseguida, sano y salvo, en los brazos de su padre. El liberarse del pánico da una sensación de alegría, y es también una confirmación de que la fe que se tiene está justificada, lo cual la refuerza aún más. La fe pertenece a un orden de experiencia diferente del conocimiento. Es más profunda que éste, puesto que a menudo le precede como base de acción y continúa afectando el comportamiento incluso cuando su contenido es negado por el conocimiento objetivo. Rezar es un buen ejemplo. Mucha gente ha rezado porque la guerra de Vietnam terminase, o porque volviera sana una persona querida, o para que se recuperara de una enfermedad. Muchos de los que rezan saben que su oración no es capaz de modificar el curso de las cosas, pero el saberlo no los detiene, porque para ellos rezar es una expresión de fe. Sienten que esa expresión tiene un efecto positivo y que gracias a ello son más capaces de soportar la carga. Para rezar no es necesario creer en una deidad omnipotente. El poder de la oración se basa en la fe que la persona manifiesta. Se dice que la fe obra milagros, y veremos que existen buenas razones para creerlo. La oración no es el único camino para expresar la fe. Un acto de amor también es una expresión de fe, y quizás la más sincera que se pueda hacer. En el acto de amor uno abre su corazón a otro y al mundo. Esta acción, que llena a la persona de una alegría inexpresable, le expone también a un daño profundo. Por consiguiente, solo puede hacerla quien tiene fe en la humanidad del hombre y en toda la naturaleza viva. La persona que no tiene fe no puede amar, y la persona que no puede amar no tiene fe. Si no tuviéramos fe en que nuestro esfuerzo va a ser recompensado, faltaría la motivación para esforzarse.
La necesidad no es un incentivo suficiente. Los pacientes depresivos tienen la misma necesidad de funcionar que todo el mundo, pero eso no les mueve. Se han rendido, han perdido la fe y se han resignado a morir. La íntima conexión entre pérdida de fe y muerte parece muy clara en situaciones de crisis. En asuntos de vida o muerte, la fuerza de la fe puede ser el factor decisivo que empuje a un hombre a sobrevivir allí donde otros mueren. Una prueba de fe realmente extraordinaria fueron los campos de concentración en Alemania nazi. La gente fuerte tiene fe, y la gente que tiene fe es fuerte. Es un binomio indivisible, porque un aspecto es reflejo del otro. La fe de una persona es la expresión de su vitalidad interior como ser viviente, igual que su vitalidad es una medida de su fe en la vida. Ambas dependen de procesos biológicos dentro del organismo. Antoine Saint-Exupéry describe una situación de crisis parecida en su delicioso libro Viento, arena y estrellas. Su avión se había estrellado en el desierto durante un vuelo nocturno. Él y su mecánico estaban perdidos, y el impacto había destruido prácticamente toda la comida y el agua. Solo les quedaba medio litro de vino, 1 litro de café, algunas uvas y 2 naranjas. Durante 3 días exploraron el desierto sin alejarse demasiado del avión, con la esperanza de ser rescatados. Al 4.º día, acosados por la sed, abandonaron el avión y se lanzaron al desierto, sabiendo que como mucho resistirían 19 horas sin agua. Salieron sin esperanza y verdaderamente no tenían ninguna razón para esperar que les rescataran. A pesar de todo, y aunque el sol les abrazaba, recorrieron 80 kilómetros en 2 días. Saint-Exupéry dice que lo que les sostenía era el pensar en los que les esperaban en casa, que estarían sufriendo más que ellos. La mayor parte del tiempo estaban demasiado atontados para sentir nada, pero una fuerza que provenía de su interior, más profunda de lo que ellos podrían entrever, les hizo seguir mientras pudieran respirar y dar un paso. Esta es la fe, es la fuerza en la vida. Mientras persista esta fe, no se tira la toalla. Leyendo la historia de Saint-Exupéry, nos podemos dar cuenta de que esta fe lo caracterizaba a él en todos sus escritos. La fe es la fuerza que sostiene la vida, tanto en el individuo como en la sociedad, y la que la mantiene en movimiento hacia arriba y hacia adelante. Es por tanto la fuerza que une al hombre con el futuro. Cuando se tiene fe, se puede albergar confianza en el futuro, aun en periodos en los que los sueños o las esperanzas no parecen que vayan a cumplirse. Sin embargo, no es el vínculo a un futuro personal lo que es esencial en la fe. La historia está repleta de ejemplos de personas que han sacrificado su futuro individual en aras de su fe, que han preferido morir antes que renunciar a ella, lo cual solo puede indicar que para ellos la supervivencia sin fe no valía la pena. El poder frente a la fe. ¿Cómo puede ser que la fe tenga un valor mayor que la vida? Esta aparente contradicción solo puede resolverse si aceptamos la idea de que lo que está en juego no es la vida individual. Una persona puede decidirse a sacrificar su vida en aras de otras vidas o de la humanidad. Si tenemos fe, es la vida en general la que nos parece valiosa, y por este respeto por la vida, haremos todo lo posible por salvar una vida individual, sin excluir a los animales. Si perdemos el sentido de que cualquier vida es valiosa, renegamos de nuestra humanidad, con el inevitable resultado de que nuestra propia vida se vuelve vacía y falta de sentido. Ahora bien, en nombre de la fe, religiosa, nacional, política, los hombres han hecho la guerra, han destruido vidas y violado la naturaleza. Este extraño comportamiento requiere una explicación, que debemos buscar en la propia naturaleza de la fe. El hecho es que la fe tiene un aspecto dual, uno consciente y otro inconsciente. El aspecto consciente está conceptualizado en una serie de creencias o dogmas.
El inconsciente es un sentimiento de confianza o fe en la vida, que subyace al dogma y que infunde vitalidad y sentido a la imagen. Ajena a esa relación, la gente ve al dogma como la fuente de su fe y se sienten impelidos a apoyarlo contra todo aquello que cuestione su validez. Todos los dogmas tienen un carácter parroquial, es decir, surgen de la experiencia histórica de un pueblo particular. Representan el intento por parte de la mente inquisidora de los hombres de dar un significado a su experiencia y estructurar de paso la futura experiencia de la gente de acuerdo con este significado. Puesto que el desarrollo histórico de todos los pueblos en su evolución desde el estado animal hasta el estado civilizado, en cualquiera de sus niveles, ha seguido una trayectoria similar, encontramos que sus dogmas, sus mitos y sus creencias tienen mucho en común, pero también muchos puntos de diferencia que reflejan la historia particular de cada grupo y su estadio de desarrollo cultural. Desgraciadamente, cada grupo identifica su fe con su dogma particular, poniendo muchas veces un énfasis excesivo en las diferencias. A los que defienden otras creencias se les considera como infieles y menos humanos. Tal actitud parece que para algunos es motivo suficiente para destruir a otros. Pero aunque las diferencias de fe se pueden utilizar como justificación y racionalización para guerras y conquistas, no creo que sean la motivación real. Esta hay que buscarla más bien en la lucha por el poder. Poca gente pone toda su confianza en la fe como lo hace, por ejemplo, un animal. Todo animal salvaje vive en la confianza de que mañana le proveerá lo que necesite para supervivencia. Se va a dormir cada noche sin ansiedad sobre su futuro. Claro está que un animal no sabe que el futuro puede traer desastres. Vive en el presente, y su conciencia, salvo en medida limitada, no alcanza al pasado ni al futuro. Su fe tampoco es consciente, es una expresión de su fuerza vital. Nosotros, los seres humanos, con nuestra conciencia del tiempo, mortalidad, enfermedades e inseguridad, no podemos depender exclusivamente de la fe para asegurar nuestra supervivencia. Debemos ser previsores de cara al futuro. El hombre necesita seguridad y cree encontrarla en el poder. A mayor poder, mayor sensación de seguridad. La gente que pone su confianza en el poder nunca parece tener el suficiente para estar absolutamente seguro. El motivo es que la seguridad tal no existe, y nuestro poder sobre la naturaleza y sobre nuestros propios cuerpos está estrictamente limitado. Hitler intentó dominar el mundo a través del poder y crear un tercer Reich que durara 1000 años. Sus sueños se desmoronaron al cabo de 12. La confianza en que el poder garantiza la seguridad es una ilusión que mina la verdadera fe en la vida y conduce inevitablemente a la destrucción. Aparte del hecho de que nunca es suficiente el poder que se puede conseguir, existe también la posibilidad de perderlo. A diferencia de la fe, el poder es una fuerza impersonal y no una parte del ser de la persona, con lo cual es susceptible de que se lo apropie otra persona u otra nación. Como la gente codicia el poder, el hombre que lo posee es envidiado y por tanto no puede descansar seguro, ya que sabe que los demás están intentando o intrigando continuamente para arrebatárselo. El poder crea así una extraña contradicción. Mientras que por un lado parece proveer un grado de seguridad externa, por otro crea un estado de inseguridad tanto a un nivel individual como en su relación con los demás. Si uno examina el curso de la historia humana, verá que el desarrollo de los pueblos o naciones va de la fe al poder para luego declinar. Por ejemplo, los antiguos hebreos, cuando dejaron Egipto, eran un pueblo pobre, sin poder, pero ricos en fe. Esta fe les dio fuerza para sobrellevar sus migraciones y sus luchas con las tribus que se encontraron en el desierto. Querían el poder y la gloria de ser una nación y su fe les permitió conseguirlo. Su historia, desde que se asentaron en Palestina, fue un conflicto
entre la apelación a la fe y la codicia del poder. El aumento de este fue acompañado de un desgaste de aquella. Empezaron a luchar entre ellos mismos y con sus vecinos más o menos poderosos, que estaban igualmente hambrientos de poder. Era inevitable, por tanto, que, tarde o temprano, surgiese una nueva potencia, con una fe más joven y fuerte que les dominara. El sorprendente final de la historia de los hebreos es que, cuando volvieron a perder otra vez el poder y se vieron dispersados por toda la tierra, su fe ganó renovado vigor y volvió a mantenerles frente a toda adversidad durante los 2000 años siguientes. Solo a un verdadero individuo en contacto con su cuerpo y seguro en su fe se le puede confiar poder. No se le subirá a la cabeza porque no juega un papel importante en su vida personal. Puede tomarlo o dejarlo, lo usará pero no abusará de él. Por otro lado, la persona que cree en el poder y le gusta, se volverá un demagogo o semidios que solo puede actuar destructivamente, no creativamente. El mundo se halla actualmente en un punto peligroso y desesperado porque tenemos demasiado poder y muy poca fe. La situación solo puede tener dos salidas. Muchos se deprimirán al sentirse impotentes para realizar sus sueños, y otros se volverán rebeldes y revolucionarios y utilizarán la violencia para conseguir más poder y reformar lo que ellos consideran injusticias sociales. Su violencia es un antídoto contra sus tendencias depresivas. Si evitaran la violencia, caerían en la depresión. La violencia y la depresión son dos reacciones al sentimiento de impotencia. Una tercera es volcarse en las drogas y el alcohol. El consumidor de drogas contrarresta el sentimiento de impotencia a través de sus efectos narcóticos y alucinatorios. Pero ninguno de estos caminos da resultado. La única salvación está en la fe. La psicología de la fe. Al hombre se le ha definido como un animal que construye historia. Esto significa que es consciente de su pasado y le preocupa su futuro. Sabe que es mortal, pero también sabe que sus raíces personales vienen de lo profundo de la herencia de su pueblo. Asimismo está atado al futuro, que es su inmortalidad, sabiendo que a través de él se transferirá esa herencia a los que vengan detrás. Nadie puede vivir por y para sí mismo. Tiene que sentir que haga lo que haga, por pequeño que sea, contribuye de alguna manera al futuro de su pueblo. Todos los estudios sobre los pueblos primitivos nos muestran que son extraordinariamente conscientes de ser eslabones en la gran cadena de la vida tribal. Hoy en día se puede afirmar que mucha gente cree realmente en la ciencia y en sus posibilidades, pero creer no es tener fe. Las creencias están sujetas a verificación. La fe no necesita verificación. Una creencia es un producto de la mente consciente. La auténtica fe es un asunto del corazón. Se puede discutir sobre las creencias de un hombre, pero no sobre su fe. Las creencias pueden constituir el contenido de la fe, no su esencia. Se puede tener fe contra toda creencia, y esta fe va a sostener a la persona en los periodos de crisis. Pero si cada hombre es un mundo en sí mismo, entonces tiene razón al creer que en su mundo personal él es un Dios. Nadie puede decirle qué pensar o qué creer. Pero estos mundos personales tienen muy poco contacto entre sí. Lo que se intercambian son formalidades y trivialidades, pero no son verdaderos sentimientos. Como los pollos de una incubadora, cada persona vive dentro de su propia cáscara, sujeta a los mismos peligros y compartiendo intereses similares, pero sin relacionarse una con otra. No hay mayor aislamiento que el que produce una sociedad masificada que ha depositado su confianza en la tecnología. Las condiciones de la vida moderna crean una cultura masificada, una sociedad masificada y un individuo masificado. La gente en una sociedad masificada son como alubias en un saco, solo cuentan como cantidad. Y aunque en una sociedad masificada cada persona es diferente de cualquier otra, como cada alubia en el saco, no es un verdadero individuo, ya que no tiene voz en su futuro y no puede responsabilizarse de su destino. Desde el momento de su nacimiento en un hospital masificado,
La vida de cada uno se procesa en un sistema estructurado en las instituciones de la educación masificada, la comunicación masificada, los viajes organizados, etc. La mecánica de este sistema no deja lugar para el ejercicio del juicio o el gusto personal. Incluso la elección de productos fabricados en masa está condicionada por una publicidad de masas. La individualidad es función de la autoexpresión, es decir, depende de la capacidad de responder libre y plenamente a los retos de la vida. Entre los seres humanos la autoexpresión no actúa aisladamente. Cada acto de autoexpresión tiende a crear una impresión y evocar una respuesta. Pero la verdadera capacidad de respuesta y la responsabilidad personal no tienen cabida en una sociedad masificada. Un recién nacido que llora en el nido de un hospital no tiene respuesta de su madre, aislada en otra habitación. Un estudiante que lucha contra un plan de estudios que personalmente no le interesa, recibe escasa respuesta del sistema educacional. A los sistemas les falta la capacidad de responder a las necesidades humanas, y es esta falta de respuesta la que fuerza a la gente a unirse en protestas masivas. Todas las reuniones de masas o manifestaciones, independientemente de su objetivo explícito, son realmente una protesta contra las condiciones de vida masificada. Es la única forma de expresión que le queda abierta al individuo masificado en una sociedad masificada. La verdadera individualidad solo puede existir en una comunidad donde cada miembro es responsable del bienestar del grupo y donde el grupo responde a las necesidades de cada miembro. En una comunidad, la individualidad de un hombre viene determinada por su valor personal para el grupo. En una sociedad de masas, por el poder de su posición. Así, la verdadera individualidad es la medida de la participación de cada uno y no un reflejo de su aislamiento. En una sociedad masificada solo importa el sistema, puesto que cualquier persona se puede reemplazar por otra. El individuo masificado, esté arriba o abajo del montón, solo es importante para él mismo. Este sistema obliga a la gente a volverse egoísta y a dedicar sus mayores esfuerzos a ganar reconocimiento. La fe conecta el pasado con el futuro. A través de la fe el individuo queda conectado con la comunidad. Las comunidades se formaron con individuos que tenían una fe común, y cuando esa fe se perdió, aquellas se desintegraron. Podemos imaginar a un grupo de egoístas tratando de establecer una comunidad donde cada persona está interesada solamente en su propia importancia y su propia imagen. Ninguna comunidad ha sido fundada bajo el principio de que su única función fuera la promoción del bienestar individual. La fuerza que une a una gente con otra no puede ser un interés egoísta. Para ser efectiva debe ser una fuerza que trascienda a uno mismo, o por lo menos a esa parte de uno mismo llamada ego. Egoísmo y fe son diametralmente opuestos. A un egoísta solo le importa su imagen, a un hombre con fe le importa la vida. Un egoísta se orienta hacia la consecución del poder, ya que a más poder, mayor será la imagen que proyecta. Un hombre de fe se orienta hacia el disfrute de la vida y el placer que le da el vivir, lo comparte con los que tiene alrededor. El egoísmo es una creencia en lo mágico de la imagen, principalmente de la palabra. Para un egoísta la imagen lo es todo, su única realidad. Cree absolutamente en el poder de la mente consciente y se identifica con este proceso. La verdadera fe es una entrega a la vida del espíritu, el espíritu que vive en el cuerpo de la persona, que se manifiesta a través del sentimiento y que se expresa en los movimientos del cuerpo. No hay muchos de los que se pueda decir que son totalmente egoístas, pero en nuestra sociedad hay más gente del lado del ego que del lado de la fe. Nuestra cultura, nuestra educación y nuestras instituciones sociales favorecen la posición del ego. Lo que se esconde detrás de la mayor parte de la publicidad es una llamada al ego. La educación promueve la postura del ego por su gran y exagerado énfasis en el pensamiento abstracto.
El pensamiento abstracto tiende a desarraigar al individuo de su entorno, tanto humano como natural. Es verdad que se le ha dado al hombre el inmenso poder que posee, pero lo ha hecho a costa de su fe. Los peligros que corremos con esta engañosa reducción de nuestra fe son dobles. Al individuo le impone la amenaza de la depresión. Dentro de la sociedad provoca la desintegración de aquellas fuerzas espirituales y comunitarias de las que están imbuidas las instituciones sociales y que dan sentido y realzan la vida humana. Ambas cosas son un peligro real en nuestra época y lo probable es que la situación empeore. La fe no se puede legislar, ni fabricar, ni enseñar. Las órdenes y leyes promulgadas por el poder policial de un Estado pueden forzar la sumisión a dogmas, pero cada acto de sumisión alimenta la llama interna de la rebelión, que inevitablemente acabará en cataclismo. La imposibilidad de fabricar la fe apenas necesita comentario. Nadie espera que salga de una máquina. La afirmación de que no puede enseñarse quizá resulte chocante, porque realmente creemos en el poder de la educación. Pero la educación no intenta alcanzar el corazón de las personas. Su finalidad es formar la mente, de modo que pueda alterar las creencias sin afectar para nada la fe. A pesar de la diferencia que existe entre creencia y fe, las dos pueden estar y a menudo están relacionadas. Aunque las creencias son un producto del pensamiento y la fe es un sentimiento del mismo género que el amor, cabeza y corazón no tienen por qué estar desconectados, y lo que uno piensa puede reflejarse inmediatamente en lo que uno siente. Otras veces no es así, y podemos ser objetivos en nuestro pensamiento a base de disociarlo deliberadamente de lo que sentimos. De la misma manera, nuestras creencias pueden expresar nuestra fe, aunque no necesariamente. Un hombre que proclama su creencia en Dios puede tener poca fe, como atestiguaría, por ejemplo, el hecho de que se deprime. Por otro lado, un ateo puede ser un hombre con una gran fe. Puede que no crea en un Dios sobrehumano que rige los destinos, pero su fe podrá estar relacionada con su identidad, con el amor por sus compañeros y con el amor por la vida. La gente de fe puede tener creencias diferentes, y hay gente con creencias similares que difieren mucho en su fe. Demasiado a menudo se inculcan creencias mediante una educación que erróneamente supone que enseña la fe. Sin embargo, cuando las creencias surgen de una experiencia personal, sin estar influidas por ningún dogma, entonces sí tienen un impacto en la propia fe. El efecto de la experiencia sobre la fe puede ser positivo o negativo. Será positivo si abre el corazón y negativo si lo cierra. La fe surge y crece de las experiencias positivas de la persona. Cada vez que se es amado, aumenta la fe, siempre que uno responda a ese amor. Para cada individuo, el pasado representa a sus antepasados y el futuro a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Es el puente a través del cual fluye la vida desde los ancestros hasta los descendientes de una forma ordenada. Esta analogía recuerda a los estolones en las matas de fresas. Cuando una mata de fresas está madura, emite estolones que en ciertos puntos echan raíces en la tierra y dan origen a nuevas plantas, incluso antes de que las raíces estén completamente aseguradas. La planta hija se nutre de la planta madre a través del estolón hasta que está sólidamente establecida. Una vez que lo está, los estolones se secan igual que el cordón umbilical cuando el niño empieza a respirar por sí mismo. La fe empieza en el proceso de la concepción. Una chispa del Padre enciende el fuego de la vida en un óvulo, que después es alimentado por la sangre de la Madre. Metafóricamente podríamos decir que la llama de la vida pasa de una generación a otra con la esperanza de que será eterna y de que será más brillante en cada paso sucesivo.
Cuando la llama arde con brillo en un organismo, éste irradia un sentimiento de alegría. Pero la vida no es un fuego normal, que debe ser alimentado desde fuera para mantener la llama. Es un fuego automantenido una vez que está plenamente en marcha, un fuego consciente de su existencia, orgulloso de la luz que da y misteriosamente deseoso y capaz de renovarse. La fe es el aspecto de esa llama vital que mantiene el espíritu del hombre caliente y vivo contra los fríos vientos de la adversidad que amenazan su existencia. El amor es otro aspecto de la misma llama. Su calor nos acerca a la gente, mientras que la persona fría es un misántropo. La fe es una cualidad del ser, de estar en contacto con uno mismo, con la vida y con el universo. Es un sentimiento de pertenecer a la comunidad, al país y a la tierra. Por encima de todo, es el sentimiento de sentirse enraizado en el propio cuerpo, en la propia humanidad y de la propia naturaleza animal. Y pueden ser todas estas cosas porque es una manifestación de vida, una expresión de la fuerza vital que une a todos los seres. Es un fenómeno biológico y no una creación de la mente. Cuando una creencia no está enraizada en una fe verdadera, no puede ser una creencia genuina. La persona no miente y puede realmente creer que está en lo cierto. En ese caso es una ilusión. Las ilusiones a las que los pacientes deprimidos se han agarrado con todo el poder de su mente. Sin embargo, sus corazones no están en esas creencias, y a pesar de todo el aire caliente, palabras, que se había soplado dentro de esas pompas para mantenerlas arriba acaban por estallar. La ilusión se derrumba y los pacientes se deprimen. No se le pueden quitar a las personas las ilusiones ofreciéndoles a cambio otra creencia, porque ésta se convertirá a su vez en otra ilusión, a menos que esté imbuida de fe. La cuestión principal es entonces cómo restablecer la fe perdida en un individuo. La fe no se puede predicar. Es como predicar amor, que aunque suena a importante, es solo un susurro en el viento. Uno no puede dar fe a otra persona, puede compartir su fe con otra, con la esperanza de que una chispa encienda el rescoldo en el alma del otro. La depresión sobrevendrá a cualquier persona a la que le falte la fe en sí misma y que deba compensarlo haciendo cosas, ya sea para conseguir una ambición personal o para corregir una injusticia social. La persona que no está enraizada no tiene fe y persigue metas irreales. Por otro lado, la persona que está enraizada tiene fe y está en contacto con la realidad. Quizá la mejor manera de decirlo es que la persona que está en contacto con la realidad está enraizada y tiene fe. Realidad es una palabra que tiene un sentido distinto para cada persona. Para algunos es la necesidad de ganarse la vida. Otros la igualan con la ley de la selva, el más fuerte sobrevive. Y también hay quienes la ven como una vida libre de las presiones de una sociedad competitiva. A pesar de que existe algo válido en cada uno de estos puntos de vista, lo que aquí nos concierne es la realidad de uno mismo o del mundo interior propio. Cuando decimos que una persona ha perdido el contacto con la realidad, queremos decir que ha perdido el contacto con la realidad de su ser. El mejor ejemplo es el del esquizofrénico, que vive en un mundo de fantasía y no es consciente de las condiciones físicas de su existencia. Para cualquier persona, la realidad básica de su ser es su cuerpo. A través de él experimenta el mundo y a través de él le responde. Una persona que está desconectada de su cuerpo está desconectada de la realidad del mundo. Si el cuerpo está relativamente sin vida, las impresiones y respuestas de la persona estarán disminuidas.
Cuanta más vida hay en el cuerpo, más vívidamente se percibe la realidad y más activamente se responde a ella. Todos hemos experimentado el hecho de que cuando nos sentimos bien y vivos, percibimos el mundo más nítidamente. Cuando estamos deprimidos, el mundo nos parece descolorido. Cuando decimos de una persona que tiene el corazón cerrado, queremos decir que no se puede llegar a su corazón. Si realmente se cerrara el corazón, se moriría. Se puede, sin embargo, constreñir o restringir los intentos de llegar al corazón, tanto desde arriba como desde abajo, y uno puede convertir la caja torácica en una prisión a base de tensiones musculares que rigidizan e inmovilizan el pecho. El pecho rígido e hinchado, en el lenguaje corporal, está diciendo: no voy a dejar que llegues a mi corazón. Esta actitud del cuerpo es el resultado de una decepción grave en una relación amorosa temprana, específicamente en la relación madre-hijo. Reich describe esta tensión como una forma de ponerse una armadura para evitar que le vuelvan a hacer daño. Sirve también para matar el dolor del daño inicial y es por tanto una defensa contra los sentimientos. Los pacientes que están bloqueados en su capacidad de abrirse plena y libremente tienen un pecho tenso y rígido, como una bóveda que protegiera y guardara el corazón. Luego hay un anillo de contracción muscular alrededor de la base del cuello, que constriñe el paso a la cavidad torácica. En algunos el cuello es corto y grueso, con fuertes músculos que ahogan de manera efectiva cualquier impulso que quiera salir. En otros es largo y delgado, con músculos tirantes que constriñen cualquier impulso. La mandíbula está bloqueada para controlar el acceso al interior o la salida al exterior. Estas tensiones crónicas en la mandíbula nunca faltan, y en algunos casos la abertura de la boca está drásticamente reducida. Incluso los labios llegan a paralizarse, siendo incapaces de moverse hacia adelante con libertad. Las espasticidades musculares alrededor de los hombros y del omóplato limitan efectivamente el alcance de los brazos. A medida que los pacientes consiguen contactar con sus cuerpos poco a poco, van sintiendo las frustraciones y privaciones que han producido esas tensiones. Recuerdan lo que echaban de menos a una madre que no estaba allí y se dan cuenta de cómo suprimieron el sentimiento para evitar el dolor, de cómo suprimieron el llanto al descubrir que producía una reacción hostil en sus padres. Aprendieron los modos de una cultura que cree en la frustración. Aprendieron a aguantar el tipo, a resistir frente a la decepción, la cabeza bien alta. Estar en guardia se convirtió para ellos en algo normal, puesto que hacía tiempo que habían perdido la fe en obtener respuesta de sus padres. Se cerraron y contuvieron o retuvieron sus sentimientos. Desistieron de alcanzar nada, puesto que siempre acababa haciéndoles daño. Finalmente aceptaron el edicto de que el amor hay que ganarlo con buenas acciones. Este mandato resume una actitud que ve al niño como un ser pecaminoso, o como un ser cuyos derechos son otorgados por los padres, a condición de que se avenga a sus demandas. El niño que se somete a esta situación tiene que suprimir su propia rabia y hostilidad. Esta supresión adicional agrava aún más el estado de enclaustramiento. La persona que está desconectada de su cuerpo no sabe que está cerrado. Hablará de amor e incluso hará gestos amorosos, pero como su corazón no está ni en sus palabras ni en sus acciones, no transmitirá convicción. Sabe lo importante que es el amor y por lo tanto tratará por caminos indirectos de conseguir el amor que necesita. Tratará de ayudar a los demás, sin darse cuenta de que está proyectando sus propias necesidades en ellos. Al estar cerrado para sí mismo, situará su problema en el mundo exterior, fuera de él. De ahí que todos los esfuerzos que haga para conseguir aprobación
ser bueno, ser rico, triunfar, carezcan de sentido porque no afectan a su ser interior. Sus triunfos o satisfacciones no tienen para él más que un valor yoico y continuará sintiéndose frustrado sin saber por qué. Al estar cerrado, no le llegan las respuestas de los demás, lo que le deja con la sensación de que no hacen lo suficiente. Cuando una persona entra en contacto con su cuerpo, se da cuenta de las restricciones y limitaciones causadas por sus tensiones musculares crónicas. Comprende su origen y siente los impulsos bloqueados. Paso a paso volverá a tener la capacidad de abrirse y de alcanzar que le fue dada al nacer. Esta capacidad transforma al individuo de ser una persona frustrada a ser una persona que puede participar emocionalmente en el toma y daca de la vida. Antes no era capaz de dar ni de recibir amor, simplemente hacía cosas en lugar de ser. Esta capacidad es la base de una nueva fe en él mismo y en sus sentimientos. El contactar con el cuerpo abre una nueva forma de autocomprensión que se transforma gradualmente en autoaceptación. El cambio ocurre cuando el entrar en contacto deja paso al estar en contacto. Veremos que amar es estar en contacto. El amor como el deseo de estar cerca de algo o de alguien. El sentimiento del amor como la sensación de tocar es algo íntimo. Para tocar hay que estar cerca, y para estar cerca hay que amar. No se puede esperar que una persona que no está en contacto con la realidad, incluida la realidad de su cuerpo, sea un adulto responsable. No pueden asumir una responsabilidad real de sus vidas o acciones, porque no están en contacto con las fuerzas dinámicas que determinan sus conductas y respuestas. En otros tiempos esta gente podía ceñirse a patrones establecidos de conducta, con la seguridad que les daba el saber que si respetaban la forma estaban libres de culpa. Pero en un mundo que ya no reconoce ni acepta patrones formales de relación, la responsabilidad de entablar relaciones emocionales significativas impone una carga pesada al individuo. Y es una responsabilidad que solo se puede desempeñar cabalmente si uno está en contacto consigo mismo. Estar en contacto significa percatarse del propio cuerpo, de cómo se expresa, de su estado de apertura y de sus esquemas de tensión. Cuando se está en contacto con el self corporal, no se funciona solo sobre la base de una imagen mental que puede o no corresponderse con ese self. Estar en contacto significa también comprender un poco las experiencias que han configurado la propia personalidad de uno, particularmente a nivel del cuerpo. La persona que piensa que se conoce, pero que no está en contacto con la calidad y significado de sus respuestas físicas, está actuando bajo una ilusión. Confunde la intención con la acción. Interiormente la persona quiere alcanzar cosas, pero el impulso no puede fluir libremente a través de la armadura muscular. La acción es indecisa, tentativa, ambivalente, y naturalmente provoca una respuesta igual de ambivalente y tentativa. La situación puede ser muy frustrante e incluso llevar a resentimientos, a menos que la persona se dé cuenta de su dificultad. En este caso puede decir: quiero llegar a ti, pero me han hecho daño tantas veces que no sé qué hacer, no me atrevo a intentarlo. Y a esta afirmación se puede responder con simpatía y afecto. Cuando las tensiones del cuerpo son más graves, el acto de alcanzar se puede transformar en un acto sádico o cruel. Hay pacientes que toman la mano suavemente, pero a medida que el sentimiento aumenta, sus manos se vuelven como garras, como tenazas, como si quisieran separar el puño del brazo del otro. Podemos comprender este fenómeno cuando nos damos cuenta de que el impulso amoroso se ha transformado en rabia
y lo que hace es activar los sentimientos negativos bloqueados en la armadura muscular. La combinación de amor y rabia dirigida hacia la misma persona es sádica. Es la necesidad de hacer daño como expresión de amor. Al contrario que la persona hostil u odiosa, la persona sádica hace daño a la persona que quiere. Reich pensó que el impulso amoroso se hacía añicos al pasar por la musculatura contraída y que el esfuerzo de reconstruirlo lo transformaba en una acción dura y cruel. En esa situación, la persona que está en contacto diría: no puedo amar, tengo demasiada hostilidad dentro, en vez de infligir un dolor a la persona amada. Estar en contacto no es solo el prerequisito de la responsabilidad, sino la esencia misma de la persona amada. Un adulto, al contrario que un niño, es responsable de su propio bienestar. No es una responsabilidad impuesta desde fuera, sino que es inherente a la naturaleza del individuo adulto, hombre o bestia. Sin embargo, se sabe que mucha gente, especialmente los depresivos, son incapaces de asumir esta responsabilidad. Están trastornados por sentimientos de privación que provienen de la infancia y que minan su autodominio y confianza. Buscan la aprobación y parecen necesitar soporte y seguridad. Su conducta se describe como inmadura. Sus relaciones se caracterizan por la dependencia. Son individuos dirigidos desde fuera porque están desconectados de sus sentimientos y de sus cuerpos. Sin amor, el cuerpo es una fuente de dolor. La necesidad de contacto se torna un anhelo angustioso y el niño rechaza su cuerpo lo mismo que la madre le ha rechazado a él. Las desastrosas consecuencias de la pérdida del amor de la madre es la pérdida del cuerpo. Incluso para un adulto, la pérdida de una persona a la que se quiere profundamente tiene un efecto anestesiante sobre el cuerpo. Los propios sentimientos pierden su sentido. El cuerpo está como muerto. Cualquier paciente necesita que le toquen, y eso es especialmente cierto en los pacientes depresivos. Al tocarlos, uno evoca sus sentimientos. Mientras una persona esté fuera de contacto con su cuerpo, está condenada a la pérdida que produjo ese estado. Todos sus esfuerzos tienen la motivación inconsciente de anular esa pérdida. Se creará ilusiones para negar el carácter definitivo de la pérdida, pero con esa misma maniobra evitará que la pérdida ocupe el lugar que le corresponde en el pasado e impedirá así funcionar como un adulto responsable en el presente. Toda ilusión impide que la persona esté en contacto con la realidad, particularmente la realidad de su cuerpo, y así perpetúa el sentimiento de pérdida. Esto explica el por qué tanta gente tiene miedo a que la abandonen y a estar sola. Veremos 3 actitudes muy diferentes de cara a encontrar un fundamento para la fe. Estas 3 actitudes pueden describirse brevemente como: 1. Animismo. 2. Creencia en un Dios, ya sea uno o muchos. Y 3. Creencia en el poder de la mente racional, es decir, en el hombre como suprema autoridad. Animismo, tal como lo define el diccionario, es la creencia en que todos los objetos poseen una vida o vitalidad natural, o están dotados de almas que moran en ellos. El término se usa para designar la forma más primitiva de religión, la del hombre de la edad de piedra. Usaremos el término espíritu antes de que el de alma, porque los pueblos primitivos hablan de espíritus. Este espíritu o fuerza se creía que moraba en ambas naturalezas, la animada y la inanimada, tanto en los seres vivientes como en las rocas, herramientas, ríos, montañas y lugares. En esta visión se reservaba un lugar especial para el espíritu de los muertos, que formaban parte de la comunidad viviente. Esther Warner, en su humana y deliciosa descripción de la vida africana, escribió:
Según la creencia africana, es competencia de los muertos el incrementar la fuerza vital y el bienestar de los vivos. Los difuntos siguen participando en asuntos tribales. El cuerpo tribal está formado tanto por los vivos como por los muertos. La importancia del animismo para lo que aquí nos ocupa es que representaba una forma de vida basada en la fe y en el respeto a la naturaleza. Desde la edad de piedra, el hombre no tenía ni los medios ni el poder para controlar las fuerzas naturales. Su supervivencia dependía de su adaptación a ella, y esto lo conseguía a través de una identificación con el fenómeno de la naturaleza. El hombre primitivo sentía que formaba parte de las fuerzas naturales, igual que ellas formaban parte de su propio ser. Por lo tanto, no podía actuar destructivamente contra la naturaleza, sin ser al mismo tiempo autodestructivo. Si quería que la naturaleza la alimentara, tenía que respetar su integridad y evitar violentar a los espíritus que residían en todo fenómeno natural. Por ejemplo, no podía talar un árbol sin hacer cierto gesto para apaciguar al espíritu del árbol. Esther Warner describe esta mentalidad. Nos explicó que debíamos llevar arroz y vino de palma para poder hacer un sacrificio al árbol. Íbamos a quitarle la vida, así que teníamos que suplicarle que nos perdonara y decirle para qué lo necesitábamos. La fuerza vital del árbol tenía que ir a reunirse con la fuerza vital del anciano en el reino de los muertos, y el árbol tenía que aceptar la entrega. Todos los estudios modernos nos dicen que el hombre de la edad de piedra había adquirido una admirable adaptación al entorno natural y que vivía en armonía con las fuerzas naturales a las que estaba sometido. Uno de estos estudios es el de Lawrence van der Post, que hizo una visita a los bosquimanos de África, un pueblo que vive prácticamente todavía en la edad de piedra. A pesar de sus precarias condiciones, encontró que en ellos alegría y encanto, sensibilidad, imaginación y sabiduría. Él escribe: se regían por un sentido natural de la disciplina y de la proporción, curiosamente adaptado a la dura realidad del desierto. Su adaptación se resumía en un íntimo conocimiento del desierto, una aguda sensibilidad para captar sus señales y sus cambios, una identificación con su vida y una asombrosa y exuberante vitalidad corporal. El hombre primitivo vivía a un nivel tan subjetivo como vive un niño. La subjetividad lleva a creer en espíritus y en magia, lo que el sofisticado hombre actual no puede ni aceptar ni entender. El hombre de hoy considera que eso es pensamiento irreal, cree que es una actitud objetiva, basada en el distanciamiento, que emplea el pensamiento lógico y que confía en la experimentación y el control, y que este es el único enfoque válido a la realidad. ¿Es la objetividad la única aproximación verdadera a la realidad? ¿Somos nosotros más realistas que el hombre de la edad de piedra? ¿Un aspecto de la realidad excluye realmente a los demás? La realidad estaba limitada para el hombre de piedra porque no conocía las leyes de causa-efecto que gobiernan la interacción de los objetos materiales. De la misma forma está limitada para nosotros cuando ignoramos la acción de fuerzas que no obedecen a estas leyes. Las emociones, por ejemplo, son una de estas fuerzas. Todo el mundo sabe que las emociones y los estados de ánimo son contagiosos. Una persona deprimida deprime a los demás sin haber hecho nada para producir ese efecto. En presencia de una persona feliz nos sentimos alegres. Se dice que irradian buenos sentimientos. No se puede negar que el estado de ánimo influye en otras personas. La vida puede contemplarse como un fenómeno excitatorio. No somos simples trozos de arcilla, sino una sustancia infundida de espíritu o cargada de energía. Cuando nos excitamos más, el nivel de energía aumenta, al deprimirnos disminuye. Cuando nos excitamos mucho es como si nos encendiéramos o ilumináramos y resplandeciéramos. Estos fenómenos de excitación, igual que la excitación sexual, son procesos energéticos y la iluminación o el brillo que producen se puede ver.
Alrededor del cuerpo humano hay un campo energético que se ha descrito con el nombre de aura o resplandor. Ha sido observado y estudiado por muchas personas, en especial por el Dr. John Pierrakos. Él dice y escribe: las energías del interior del cuerpo fluyen también fuera del cuerpo, de la misma forma que una onda de calor sale de un objeto metálico incandescente. Cuando una persona se sitúa contra un fondo homogéneo, ya sea azul pálido como el cielo de día u oscuro como el cielo de noche, y con ciertos arreglos de manera que la luz sea suave y uniforme, se puede ver con el ojo desnudo o más claramente con ayuda de filtros de color azul cobalto uno de los fenómenos más sorprendentes. De la periferia del cuerpo surge una envoltura nubosa, gris azulada, que se extiende de 60 a 120 centímetros, para desvanecerse luego y mezclarse con la atmósfera que le rodea. Crece despacio durante 1 o 2 segundos, alejándose del cuerpo hasta formar un contorno ovalado casi perfecto, con bordes deshilachados. Durante 1/4 de segundo permanece totalmente desarrollado para luego desaparecer repentinamente. Se desvanece en 1/5 o 1/8 de segundo. Luego hay una pausa de 1 a 3 segundos hasta que vuelve a aparecer, repitiéndose el proceso. A la persona en reposo, el proceso se le repite por término medio de 15 a 25 veces por minuto. Este ritmo de pulsación parece ser independiente de cualquier otro ritmo corporal conocido, como la respiración o los latidos del corazón. Sin embargo, varía con el grado general de excitación corporal. Si el hombre, al querer ver la vida de una manera objetiva, se distancia de sí mismo y limita su participación, no entenderá lo que significa ser parte de ese orden más amplio, compartir sus secretos y sentir que pertenece plenamente a la vida y a la naturaleza. Pero tampoco hay necesidad de adoptar una postura mística sobre la vida y sus procesos, pues hay una alternativa a la dicotomía entre lo místico y lo mecanicista, la de reconocer que hay procesos energéticos en la vida y en la naturaleza, que si bien no pueden explicarse de una manera mecanicista, tampoco necesitan ser vistos como místicos. Para abandonarse hay que tener fe, pero la fe es precisamente de lo que carecen muchas personas. Ante la ausencia de fe hay que controlar. Recordemos que todo adulto ha pasado antes por una fase de desamparo en su niñez y primera infancia. Si no se hubiera abusado de ese desamparo y si su supervivencia no hubiera estado amenazada, no habrían tenido que montar esa especie de control del ego que impide a la persona sentir las profundidades de su ser. Ahora bien, el vivir solo en la superficie carece relativamente de significado, por lo cual todo el mundo quiere abrirse camino a través de la barrera. Si no encuentran otro camino, utilizarán el alcohol o las drogas para restablecer algún contacto, aunque sea momentáneo, con su ser interno. Además del miedo a la indefensión, hay otros temores que fortifican la barrera. Las personas tienen miedo a sentir la profundidad de su tristeza, que en muchos casos roza la desesperación. Tienen miedo de su rabia reprimida y del pánico y el terror que han suprimido también. Estas emociones, agazapadas detrás de la barrera, acechan como demonios y nos aterra enfrentarnos a ellas. El objeto o objetivo es ayudar a la persona a enfrentarse con estos terrores desconocidos y a darse cuenta de que no son tan amenazadores como parecen. En realidad sigue contemplándolos con ojos de niño. Abandonar el control del ego significa ceder al cuerpo en su aspecto involuntario. Significa dejar que el cuerpo tome las riendas. Pero eso es lo que la persona es incapaz de hacer. Siente que el cuerpo la va a traicionar. No confía ni tiene fe en él. Teme que si su cuerpo toma las riendas, mostrará debilidad, demolerá sus ilusiones, revelará su tristeza y ventilará su furia.
Y en efecto eso es lo que hará: destruir las fachadas que la gente levanta para esconder su verdadero yo ante sí mismos y ante el mundo. Pero también abrirá una nueva profundidad a la existencia y añadirá una nueva riqueza a la vida, al lado de la cual la riqueza mundana es una mera bagatela. Esta riqueza es una plenitud del espíritu que sólo el cuerpo puede ofrecer. Al cuerpo se le ve como algo material, mientras que el espíritu es una fuerza viviente que reside en el cuerpo y lo utiliza para sus propios fines. Es la misma dicotomía que veíamos en la relación entre mente y cuerpo. Qué extraña malignidad impele al hombre a volverse contra sí mismo y dividir la unidad de su ser en dos aspectos disociados. Uno de ellos es el deseo de poder, que es un atributo de la personalidad del hombre occidental. Pero esta codicia de poder va inseparablemente ligada a la búsqueda de conocimiento, y muy pocos de nosotros estamos dispuestos a abandonar esta búsqueda. Nuestra única esperanza reside en atemperar el conocimiento con comprensión. Carl Jung nos proporciona una idea de la relación entre espíritu y cuerpo que evita la dicotomía. Él dice: si aún estamos atrapados por la vieja idea de la antítesis entre mente y materia, el actual estado de cosas es una contradicción insostenible que puede incluso llegar a dividirnos contra nosotros mismos. Pero si logramos reconciliarnos con la misteriosa verdad de que el espíritu es el cuerpo viviente, visto desde dentro, y de que el cuerpo es la manifestación exterior del espíritu viviente, las dos cosas son en realidad una. Entonces comprenderíamos por qué, al intentar trascender nuestro actual nivel de conciencia, tenemos que pagar su deuda al cuerpo. Y también veremos que el creer en el cuerpo no tolera la actitud que niega el cuerpo en nombre del espíritu. En esta cita se hace patente que lo que se llama vida espiritual es en realidad la vida interna del cuerpo, en oposición al mundo material, que es la vida exterior del cuerpo. Sabemos que la gente que desea vivir más plenamente a nivel espiritual se desliga en gran parte del contacto con el mundo exterior. Al renunciar a sus placeres, son capaces de concentrarse más intensamente en su vida interior. Por otro lado, la gente que concentra toda su energía y sentimientos en el mundo externo pierde mucha de su verdadera espiritualidad. Esto no suponía mayor problema en el pasado, cuando las necesidades espirituales del hombre estaban bien cubiertas gracias a las religiones organizadas. Hoy en día es un serio problema, no solo porque la creencia en dogmas religiosos ha remitido, sino también porque la gente en nuestra civilización está cada vez más involucrada en el mundo material. Hay una gran diferencia entre la espiritualidad del hombre, que da su calor, comprensión y simpatía a la gente, y la espiritualidad de la asceta que vive en el desierto, se recluye en su celda. Una espiritualidad divorciada del cuerpo se transforma en abstracción, igual que un cuerpo que rechaza su espiritualidad se convierte en un objeto. Pero cuando hablamos acerca de la espiritualidad y de la vida interior, ¿no estamos hablando sobre el sentimiento de amor que une al hombre a sus compañeros, a toda la vida, al universo y a Dios? Sin embargo, la mayoría de la gente no lo ve así. Considera el amor a Dios como un sentimiento espiritual, mientras que el amor a una mujer sería un sentimiento carnal. En el primer caso, el sentimiento de amor es una abstracción de un objeto, mientras que en el segundo está directamente relacionado con el objeto. Un amor abstracto puede ser puro, porque no está contaminado por ningún deseo carnal, pero como idea pura, sin carga emocional, no tiene que ver con la vida. Cuando el amor a Dios no se manifiesta también en amor hacia los propios hombres, incluidos los del sexo opuesto, y hacia todas las criaturas, no es verdadero amor. Y si el amor no se manifiesta en hechos y conducta, no es verdadero amor, sino una imagen del amor. Una abstracción es a la realidad
lo que una imagen reflejada en un espejo es el objeto que tiene ante él. Pueden parecerse, pero seguro que no se sienten iguales. Estas consideraciones nos obligan a contemplar el tema en términos dialécticos y energéticos. Cada impulso se puede ver como una ola de excitación que comienza en algún centro del organismo y que fluye a lo largo de un camino designado, que es su fin, y hacia un objeto del mundo exterior que es su meta. Pero también es cierto que cada impulso es una expresión del espíritu humano, puesto que es el espíritu lo que nos mueve. El espíritu, sin embargo, no nos mueve solo en una dirección. Los impulsos ascendentes fluyen hacia el extremo rostral, la cabeza, y los descendentes fluyen hacia el extremo caudal. Cuando el flujo va hacia la cabeza, el sentimiento tiene una calidad espiritual. Nos sentimos elevados y excitados. El flujo descendente tiene una calidad sensual o carnal, ya que en esta dirección lleva la carga hacia el vientre, hacia la tierra, dándonos la sensación de estar relajados, enraizados y liberados. La vida humana oscila entre estos dos polos, uno localizado en la cabeza o extremo rostral del cuerpo y otro en la parte inferior o extremo caudal. Se puede equiparar el movimiento hacia arriba con un estirarse hacia el cielo y el movimiento hacia abajo con un hundirse en la tierra. Se puede comparar al extremo de la cabeza con las ramas y hojas de un árbol y el extremo inferior con sus raíces. Puesto que el movimiento ascendente lo es hacia la luz y el descendente hacia la oscuridad, se puede relacionar el extremo superior con lo consciente y el inferior con lo inconsciente. La pulsación y relación entre los dos polos puede mostrarse con un esquema en términos del cuerpo o dialécticamente. En el cuerpo estas dos direcciones de flujo se localizan en el movimiento de la sangre, que después de salir del corazón fluye hacia arriba a través de la aorta ascendente y hacia abajo por la aorta descendente. Normalmente el flujo de la sangre en las dos direcciones está equilibrado, pero en ciertas situaciones puede predominar una u otra dirección. Sabemos que en un momento de enfado o excitación muy fuerte la sangre se agolpa en la cabeza y que cuando hay una excitación genital se agolpa en esta zona. Sabemos que si no llega riego suficiente de sangre a la cabeza, puede causar la pérdida de conciencia. Las figuras 1 y 2 muestran algunas de estas relaciones. Si nos imaginamos que el cuerpo está dividido en su sección central por un anillo de tensión en el área diafragmática, los dos polos se transformarían en dos campos opuestos, en vez de ser dos extremos opuestos de una sola pulsación, que se mueve en ambas direcciones simultáneamente, o como los puntos extremos de un balanceo pendular que se mueve entre ellos. Pues bien, es una realidad que la mayoría de la gente tiene cierto grado de tensión diafragmática. Ya lo hemos visto al referirnos a la pérdida de sensaciones en el vientre, jara, debido a tener restringida la respiración abdominal profunda. Y también es cierto que casi todos los occidentales tienen cierto grado de escisión. El efecto de esta división o disociación de las dos mitades del cuerpo es una pérdida de la percepción de la unidad. Las dos direcciones opuestas del flujo se transforman en dos fuerzas antagónicas. La sexualidad se experimentaría como un peligro para la espiritualidad, igual que la espiritualidad se contemplaría como una negación del placer sexual. Por la misma razón, todos los demás pares antitéticos de funciones se verían más en conflicto que en armonía. La lógica de este análisis se aclara si miramos de nuevo los dos esquemas, en los que se ha introducido un bloque que muestra dónde se interrumpe el flujo de excitación. Las figuras 3 y 4 muestran estas relaciones. Cuando no hay bloqueos que perturben el flujo, las emociones tienen un signo o calidad positivo. En el otro lado se muestran las emociones que se desarrollan cuando el flujo está bloqueado por tensiones musculares crónicas. No solo se interrumpe el flujo, sino que dentro de cada zona hay un estancamiento de la excitación que produce sentimientos de signo negativo.
Las líneas enrolladas sobre sí mismas indican patrones de retención y estancamiento, como los gráficos 1 y 2. El sentimiento de fe es el sentimiento de la vida fluyendo en el cuerpo de un extremo a otro, desde el centro a la periferia y de vuelta otra vez. Cuando no hay bloqueos que perturben o distorsionen el flujo, el individuo se siente como una unidad, como un continuo. Los diferentes aspectos de su personalidad están integrados, no disociados. No es una persona espiritual en tanto que opuesta a una persona sexual. No es sexual el sábado por la noche y espiritual el domingo por la mañana. No tiene dos caras. Su sexualidad es una expresión de su espiritualidad, porque es un acto de amor. Su espiritualidad tiene un sabor terrenal, es el espíritu de la vida, que respeta tal y como se manifiestan todas las criaturas de la tierra. No es una persona cuya mente domine a su cuerpo, ni un cuerpo sin mente. Pero al igual de importante es su sentido de continuidad. La persona viene del pasado, existe en el presente, pero pertenece al futuro. Esta última idea puede parecer extraña a aquellos que siguen la moda actual de pensar que solamente cuenta el aquí y el ahora. Pero la idea de que la vida es un proceso continuo, un constante desvelar posibilidades y potencialidades que están ocultas en el presente, es una idea a tener en cuenta. Si no se tuviera alguna esperanza y compromiso hacia el futuro, la propia vida se paralizaría, que es lo que les ocurre a los deprimidos. Biológicamente, cada organismo está comprometido con el futuro a través de las células germinales que llevan su cuerpo. El sentido de continuidad también es horizontal. Estamos metabólicamente conectados con todos los seres vivos de la Tierra, desde los gusanos que airean el suelo hasta los animales que nos proporcionan nuestra diaria alimentación. Sentir esta sensación de estar conectado y actuar de acuerdo con él es la característica del hombre de fe, de un hombre que tiene fe en la vida. La propia fe es tan fuerte como la propia vida, porque es una expresión de la fuerza vital dentro de cada persona. La gente que tiene verdadera fe se distingue por una cualidad que cualquiera reconoce, la gracia. Una persona con fe está llena de gracia en sus movimientos, porque su fuerza vital fluye fácil y libremente a través de su cuerpo. Es graciosa en sus maneras porque no está colgada de su ego o intelecto, su posición o su poder. Es una con su cuerpo y a través de su cuerpo con la vida y con el universo. Su espíritu está encendido y la llama de la vida brilla dentro de ella. Tiene un lugar en su corazón para cada niño, porque cada niño es su futuro, y tiene respeto por los mayores porque ellos son la fuente de su ser y el fundamento